Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Hoy tenemos un programa interesante, van a comprobar enseguida cuál es la mesa que hoy compone el Gato al Agua. Tenemos 5 invitados y una invitada, una sexta invitada de excepción que se incorporará a nuestro plató en los próximos minutos, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y también exministra de Educación, doña Esperanza Aguirre. Les voy a presentar, si les parece, cuáles son los asuntos de los que vamos a tratar hoy. Las tramas del Gobierno, las tretas, los trucos del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos del Estado. Saben ustedes que el presidente se ha referido a estas tretas que la oposición ha tildado de inconstitucionales como técnica parlamentaria que otros también han hecho. Me gustaría que vieran el siguiente corte del presidente. Bueno, es perfectamente legal, es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones y lo importante, yo creo que lo importante que es que vamos a poder tener unos presupuestos generales del Estado con 6.000 millones de euros más, que va a ser suficiente para poder reconstruir nuestro estado del bienestar y también continuar garantizando esa cohesión social que necesita nuestro país. Esos presupuestos generales del Estado deberían ser aprobados, según piensa el presidente del Gobierno, por Podemos, por la extrema izquierda radical, por la izquierda neochavista, pero también por los partidos separatistas. Cuenta con esa mayoría frágil, esa mayoría parlamentaria, que por muy poquito sobrepasa los 175 escaños, pero ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que Esquerra Republicana, a través de su portavoz en el Congreso, Joan Tardá, ha dicho que nanay, que va a vender muy caro su voto favorable a los presupuestos generales del Estado. Necesita, dice Joan Tardá, concesiones en materia judicial, como si no hubiera en España una división de poderes. Aquí decía antes Antonio Alonso Timón que Montesquieu ha muerto. Bueno, pues es lo que debe entender el separatismo radical en Cataluña, porque está pidiendo nada más y nada menos que el acercamiento o la renuncia a tratar o a denunciar a los presos separatistas, imputarles el presunto delito de rebelión. Luego, un escenario de exclusión es pan para hoy y hambre para mañana. Y si además es un escenario de venganza y de escarmiento, todavía más. Fíjese, si usted, por ejemplo, no insta a la Fiscal General del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible, por ejemplo, pactar los presupuestos? Casi es un imposible. Pues parece que su gozo en un pozo, e incluso sin, aunque aplicar este tipo de trucos, este tipo de tretas en el Parlamento, incluso digo que aplicándolas podría ser que estos presupuestos generales del Estado, a través de los cuales Pedro Sánchez pretende perpetuarse en el poder, incluso no saldrían. Está pidiendo Joan Tardá que de rebelión nada, que tienen a muchos golpistas en la cárcel y que saben que una sentencia favorable al delito de rebelión supondría no 1, ni 2, ni 3, ni 10, ni 15, podrían suponer hasta 30 años de cárcel. De manera que vamos a ver por dónde sale el presidente del Gobierno, porque esa perpetuación en la presidencia podría no salirle por donde piensa. Vamos ya, si les parece, a presentarles la mesa. Jorge Campos, buenas noches. Muy buenas noches. Mariano Calleja, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Alonso Timón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Jordi Cañas, buenas noches. Buenas noches. Y Cristina Seguí, ¿qué tal? Buenas noches, Cris. Buenas noches. Se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, en el número que ven o que van a ver inmediatamente, ya lo tienen ustedes ahí en sus pantallas. Y además también podrían comunicarse con nosotros, si es que ustedes son usuarios de la red social Twitter, por medio de @gato_directo. Y por supuesto también pueden comunicarse con nosotros, decirles lo que les gusta, lo que no les gusta, incluso meterse, si quieren ustedes con nosotros, en el canal de YouTube de nuestra televisión, que no es otro que Intereconomía TV. Y ahora ya paso a mi compañera Beatriz Fajardo, que nos va a presentar, que nos va a dar un consejo que de seguro van a agradecer. Buenas noches. ¿Quieren ir al concierto de José Manuel Soto? Ha lanzado su nuevo single Soy Español. Soy español. Si quieren escuchar este éxito y otras canciones de siempre, solo tienen que ir al Teatro Victoria de Barcelona el 16 de octubre. Tras el éxito de su concierto en Madrid el pasado mes de junio, con un lleno completo, el artista sevillano llega a Barcelona. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en teatrevictoria.com o en atrapalo.com. Concierto de José Manuel Soto, un cantante comprometido con España y con todos los catalanes. Muy dentro de mi corazón.
han visto ustedes a continuación, doña Esperanza Aguirre en El gato al agua. Pues ya estamos, esa es la continuación. Aquí tenemos, como pueden ver ustedes, a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y también exministra de Educación. Y expresidenta del Senado, que ahora está tan en boga. Efectivamente, es una Cámara que parece que ahora, según el Partido Socialista, no debe funcionar porque les incomoda a la mayoría del Partido Popular. Según Pablo Iglesias, la soberanía nacional reside en el Congreso. La soberanía nacional reside en el pueblo español y la organización del legislativo es en 2 cámaras. Peor, Adriana Lastra fue la que dijo esto. No, Adriana Lastra. Bueno, no sé si se acuerdan ustedes. En primer lugar, señora Aguirre, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y agradeceselo a un colaborador que tienes que se llama Alejandro, que es encantador. Alejandro Josá. Pues no está por aquí porque estaría ahora mismo rojo como un tomate. Pero lo está escuchando y me están diciendo desde realización que está rojo como un tomate. Vaya el agradecimiento de la señora Aguirre. 4 o 5 meses intentando. insistiendo. Pues ahí va el mérito para nuestro compañero Alejandro Josá. Señora Aguirre, supongo, actualidad obliga. Lo primero que le quiero preguntar es por la comparecencia de ayer del expresidente Aznar en el Congreso. ¿Qué le pareció? Supongo que se entusiasmó como muchos españoles. Bueno, a mí me parece que los portavoces de los grupos populistas, como Pablo Iglesias, o independentistas, como el señor Rufián, o el de Bildu, bueno, que pertenece a una de las ramas que están próximas a la organización terrorista ETA, no están acostumbrados a que les contesten como se merecen, en mi opinión. Y por eso yo creo que el señor Aznar estuvo estupendo. A mí me tocó también ir a aquella comisión. Sí, de hecho, le mandé al señor Aznar el vídeo porque está colgado en YouTube, el de Rufián conmigo. Ay, lo he visto esta mañana. Para que se entrenara, ¿no? Para que subiera. Sí. Y me preguntó que si lo había pasado muy mal. Le dije, pues no. Yo la verdad que me divertí bastante. Y yo creo que el señor Aznar también se divirtió bastante. Pues sí, lo reconoció. Exactamente. Es que luego en los pasillos del Congreso reconoció que se lo había pasado bien. Yo creo que los políticos, como usted y como el señor Aznar, que en fin, que aguantamos callados muchas cosas. Que tienen ustedes la piel gruesa Sí. y que además han pasado por carros y carretas y que tienen una experiencia. Estas cosas deben echarlas de menos, ¿no? Pues en mi caso, que llevo ya 1 año y medio fuera de la política, pues tengo que decir que a veces echo de menos opinar. Por eso, de vez en cuando aparezco en algún programa cuando uno de los colaboradores me pilla. Y insiste durante 5 meses. Sí. Pues opine, señor Aguirre, sobre los 109 días exactamente, que son los que lleva el Partido Socialista Obrero Español en el Gobierno. ¿Cuál es su Bueno, a mí me balance? parece que es una perversión lo que está ocurriendo. O sea, para empezar, en nuestro sistema constitucional la moción de censura es constructiva. No es para echar a nadie, sino para que el Congreso diga, este presidente que tenemos no nos gusta y vamos a poner a este que propone esto otro. El señor Sánchez no propuso, perdón, el doctor Sánchez, de momento, mientras no se lo quite, no propuso nada. Lo único que dijo es que se fuera el señor Rajoy cuanto antes, que él iba a convocar elecciones y no ha convocado elecciones. Lejos de convocarlas, ha convocado un acto a los 100 días para decir que se va a quedar hasta el año 2030. Es una cosa verdaderamente perversa, en mi opinión. O sea, y entonces a mí me parece que el señor Sánchez lo que tiene que hacer es convocarnos a los españoles a las urnas. Y dice su vicepresidenta que es que no nos conviene a los ciudadanos votar. ¿Pero cómo que no nos conviene a los ciudadanos votar? ¿Pero quién es ella para saber si nos conviene o no nos conviene? Y bueno, pues a mí, francamente, es que me parece que ahora, con la que está cayendo en España, abrir el melón constitucional para quitar el aforamiento de 250.000 aforados que hay en España a 600, o sea, quitárselo a los diputados, senadores y ministros y dejárselo a los consejeros autonómicos, presidentes. A mí es que me parece todo lo que hace el señor Sánchez, me parece absolutamente disparatado, por más que tiene un asesor, llamado Iván Redondo, como se llame, que en materia mediática y fotogénica pues debe ser un verdadero as. Iván Redondo, efectivamente, se supone que es el muñidor de aquella operación que acabó con
el ministro, con la presidencia del Partido Popular. Señor Aguirre, ¿no ha hecho usted alusión a los dos ministros que ya tenemos como víctimas en el gobierno de Pedro Sánchez? Y, sobre todo, me interesa saber su opinión con respecto del máster, del famoso máster. Perdón, del trabajo, del doctorado de Pedro Sánchez. ¿Qué opina? ¿Quiere usted decir de la tesis de Pedro Sánchez doctoral, que le dieron un cum laude? O cum fraude, como dicen algunos. Cum fraude, exactamente, cum fraude. ¿Qué quiere que le diga? O sea, a mí me parece que ya estaría bien con que un presidente del gobierno reconociera que ha plagiado un porcentaje importante de su tesis, pero si resulta que es que han manipulado desde Moncloa, es decir, con fondos públicos, estas cosas, ¿cómo le llaman? Plagiescan y el Turnitin. El Turnitin, todos estos los han manipulado para que no entren en esas bases de datos algunas de las cosas que a ellos no les interesan y que el propio ¿cómo se llama? Plagiescan ha tenido que dar una nota explicando que no es el 0, no sé qué, que es el 0,96%. Es el 21%. Un señor que el mismo día y en el mismo discurso de la moción de censura a Mariano Rajoy dice, ¿sabe usted que hay países como Alemania donde los ministros que plagian dimiten? Dice, aquí no dimite nadie. Bueno, se había olvidado de mí, que he dimitido en varias ocasiones, además. Pero a ver, este señor ha plagiado. Entonces, y a la ministra Montón, a la que defiende a las 4 de la tarde, luego la echa a las 7:30 o las 8, porque dice La Sexta que ha plagiado. Bueno, pues oiga, a usted ha reconocido que ha plagiado. Pero claro, este no va a dimitir, ¿eh? No va a dimitir, porque él ha conseguido el apoyo de los enemigos de España y no está dispuesto a dejar la Moncloa, ni aunque le exijan lo que sea estos señores. Esto es una cosa verdaderamente perversa. Yo creo que es una vergüenza lo que está ocurriendo. Que pueda llegar a manejar el ridículo que provoca en todo aquel que conoce su figura ahora mismo, ¿no? Incluso yo creo que esto puede traspasar a la comunidad internacional, ¿no? Sí, ya ha habido, de hecho, algunos medios internacionales mentiroso y mediocre intelectualmente. Es que el otro día en sede parlamentaria, el miércoles pasado, mintió. Dice que dijo que su tesis estaba publicada en el TSEO. Pero es que han mentido todas las entonces salió la vicepresidenta al día siguiente a decir que sí, que estaba en TSEO. Y luego la portavoz del gobierno dijo, la tesis está publicada en TSEO, pero la vamos a colgar. Claro, es que es una mentira en sede parlamentaria. Mariano, es que son tres cuestiones, claro, porque estamos hablando de mentiras del presidente. Una de ellas... En el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de plagio del presidente en su tesis doctoral, nada menos, cuando él dijo lo que ha recordado Esperanza Aguirre en la moción de censura, que en Alemania habían dimitido por plagio. Por un 20%. Por un 20%. Por 20, y él estamos ya en el 21. Estamos ya, vamos a ver. Va a sobrepasar el 50. Una semana, unos días hemos pasado el 0,9. Recordemos que los documentos oficiales no están en las bases de datos del Turnitin ni del Lo que dice el periódico ABC es que ni los PowerPoint del Ministerio, ni los informes de la Secretaría de Estado de Turismo, nada de todo eso está en las bases de datos. O sea, estamos ya en el 21, vamos a ver si seguimos subiendo. Pero es que además hay una tercera pata de todo este escándalo, que es el Tribunal de Amiguetes, que valoró la tesis de Pedro Sánchez. Algunos de los cuales son coautores de artículos que luego ponen en la tesis. Y director general de la universidad. Y que luego incluyó en la tesis y que, por supuesto, valoraron, calificaron la tesis con un sobresaliente cum laude porque no había una nota superior, que si no se la dan también. Es decir, es un escándalo de tres patas. Entonces, que no hay por dónde cogerlo. Estamos centrando. Bueno, yo ya me he despachado esta mañana en esta misma casa, en la radio, en el programa de Rafa Nieto, con el asunto de Pedro Sánchez, por lo tanto no quiero repetirme como la cebolla. Sí, repite, pero seguro que has estado muy bien. Pero no solo, es que estamos centrándonos en el plagio, que siendo importante, pues no es lo único, la única cosa anómala que se encuentra en la elaboración y defensa de esta tesis doctoral. Es que, como dice Mariano, todo lo que rodea la elaboración y la defensa de la tesis, pues tiene un fumus mali iuris.
Es decir, la composición del tribunal, la autoría de determinados capítulos de miembros del tribunal con el señor Sánchez, la propia nota que le otorgan en la defensa al señor Sánchez cuando parece ser que la tesis, desde luego, no tiene la calidad como para obtener la máxima calificación del máximo grado universitario, que es el grado de doctor. Por lo tanto, es que lo cojas por donde lo cojas, pues no se sostiene. Pero sobre todo, este presidente del gobierno, que él mismo, efectivamente, como ha dicho Esperanza Aguirre, se había puesto el listón el día 1 de junio en sede parlamentaria, aludiendo a que en otros países por plagio la gente dimitía, y que además ese mismo listón lo tenía la semana pasada con su ministra de Sanidad, pues entonces es que le da igual todo, se pone el mundo por montera. Pero no solo mintió en sede parlamentaria, es que además es la primera vez que yo he visto a un presidente del gobierno desde la democracia de 1978, desde la aprobación de la Constitución española en 1978, que pierde la compostura de la forma que perdió la compostura en el Parlamento. Eso no se había visto hasta ahora. El famoso os vais a enterar. Es que incluso amenazando a la oposición. ¿Imagináis un presidente que señale y diga, os vais a enterar en plan mafioso? Pero bueno, es que tampoco hay que sorprender, porque hay que verla. Pedro Sánchez, las personas que lo conocían nunca destacaban de él su profundidad intelectual, cosa que tampoco es necesaria. El problema es que alardees de lo que no tienes. El problema de esta vida en general es que uno quiera ser lo que no es, pero lo que es cierto es que a Pedro le dan un doctorado a un grupo de amigos de una universidad privada a la cual llega por enchufe de su partido. Y además la tesis probablemente se redacte en otro grupo de amigos. Bueno, eso lo dijo el ministro. Por eso. Miguel Entonces, Sebastián dijo que sí, esa pues que lo tesis dijo se había delante de 20 elaborado personas, ¿no? Delante de 20 Pero, personas. Quiero decirte, pero bueno, mira, al final, ¿alguien tiene que dimitir por esto? Pues no, legalmente no. ¿Qué pasa? Que evidentemente una persona que miente en sede parlamentaria y que sobre todo demuestra tener una categoría moral que está muy por debajo de sus propias exigencias, lo que pasa es que después los españoles tienen que actuar en consecuencia, porque es que si no, nuevamente, las exigencias éticas de una sociedad, la ética pública de una sociedad, se determina en función de su capacidad de exigencia. Aquellos que tienen que dar ejemplo no lo dan, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo la pelota estará, ya no en Pedro Sánchez, porque creo que es inútil pedírselo. Es decir, un señor que no le tiembla el pulso, un señor que hoy dice una cosa, por la tarde dice otra, no tiembla el pulso echar a una ministra y después él mismo no se aplica su propia medicina. Yo creo que, sinceramente, estarle reclamando a él, lo que sí que los periodistas tienen que hacer es lo que han hecho, que es su función, que es explicar a la sociedad lo que ha sucedido, no dejarse intimidar por un presidente, que eso es muy grave. Yo creo que en democracia tampoco se había amenazado de una forma tan... Se había amenazado de otras maneras, directa, ¿no? Sí, sí. Seguro no seamos tampoco ingenuos. Pero directo, me voy a creer a todos los que dicen eso nunca. Pero, Jordi, yo no sé... Ahora abrir la mesa, compañeros. No ha llegado, ¿no? A veces la querella todavía. Antonio, un segundito porque voy a abrir la mesa enseguida. Vais a poder preguntar a la señora Aguirre, pero no me gustaría acabar con este asunto de la polémica y de la controversia con los Le másters. queremos con todo el alma, me está diciendo alguien. Ha sido usted un ejemplo mundial en la bueno, política, ni esto es siquiera una madrileño ni maravilla, español, mundial en la política. Señora Aguirre, le decía que no quería acabar o cerrar este asunto de los plagios, de los másteres o de las tesis doctorales sin hablar de la otra controversia, que es la de Pablo Casado. Bueno, es que a la ministra de Sanidad yo creo que se la obliga a dimitir para, de este modo, trasladarle la presión de la tesis de Pedro Sánchez a Pablo Casado. Y claro, pues es que resulta que nada tiene que ver una cosa con la otra. Un doctorado, una tesis, el grado de doctor que le han concedido encima cum laude a Pedro Sánchez, le habilita para dar clase. No sé si usted es... Sí. Catedrático. Titular de titular. sí. Bueno, pues está habilitado porque ha hecho un doctorado. Y una tesis doctoral es un trabajo original sobre una cuestión que ha estudiado alguien durante muchísimo tiempo. Cuando el doctor Sánchez, escribe en Twitter, por favor, que tengo que escribir una cosa sobre la diplomacia mandarme material. Material, pero bueno, es que esto verdaderamente es alucinante. Bueno, pues este doctor Sánchez, que está habilitado no solamente para dar clases, sino, si no estoy mal informada, para presentarse a todas las oposiciones que del Estado, porque es el máximo grado que bueno, ahora necesita una habilitación para ser titular y catedrático, o sea que tendría que hacer otra cosa, pero vamos, con la rapidez con la que consigue las cosas, él las hace parece que con cierta facilidad las consigue. Bueno, y lo de Pablo es que no tiene nada que ver, porque es un curso de doctorado anterior a Bolonia, que no necesita ni siquiera el trabajo del fin del máster o como se llame esto,
y que... para poder investigar, para poder hacer el doctorado. Y que Pablo, bueno, pues ha cursado efectivamente y que el instituto este y el catedrático que lo hacía pues debía de hacer mangas y capirotes, pues posiblemente sí, pero de eso que tiene la culpa Pablo, que tenía entonces 22 años, y le dirían posiblemente preséntate a este máster que ya que estás en la comunidad autónoma pues te va a venir muy bien. Al margen del máster, que usted ha apoyado desde el principio a la candidatura de Pablo Casado, la que finalmente se ha hecho con la victoria con la presidencia del Partido Popular. No lleva 100 días como Pedro Sánchez, pero sí que lleva ya unas cuantas semanas, unos cuantos meses. ¿Cuál es su balance? ¿Cómo ve a Pablo Casado? Bueno, pues yo mi balance reconozco que es 10 sobre 10. O sea, a mí me parece que Pablo Casado ha sido una bendición del cielo para el Partido Popular en el momento en el que ha llegado. Pablo Casado es una persona con convicciones, con principios y con valores, y además de tener esas convicciones, las sabe defender. No hay más que escucharle esta misma mañana cómo ha estado en el control al gobierno en el Congreso de los Diputados, y es que no es el fondo solo, es que es la forma también. Y además, pues es una persona joven, pero muy formada. A mí cuando Pablo me dijo que le habían ofrecido ser asistente del expresidente del gobierno Aznar, y me lo dijo porque él era diputado, y le dije, pues mira, tienes que aceptar, esto te va a dar un conocimiento de todos los líderes del mundo entero, vas a conocer otros países, otras formas, te va a ser utilísimo en la vida. Y yo creo que además viajar con el señor Aznar, que no es demasiado hablador, aunque ayer estuvo en el Congreso muy hablador, pues te da mucho tiempo a leer. Y Pablo ha leído mucho. Además de eso, pues ha tenido un problema familiar grave y eso también te hace crecer. El sufrimiento por una causa de estas también te hace crecer mucho. Para mí, Pablo es un 10. En lo de los lazos amarillos, pues a lo mejor yo no podría estar totalmente de acuerdo con él, pero es igual, no le voy a quitar el 10. Yo creo que hay varios puntos de vista. A ver, pero, Jorge, te voy a dar la palabra en el momento que volvamos de publicidad. Perfecto. A ti y a todos los miembros de la mesa. Solo a mí. Vaya a dársela a todos, y además saben ustedes que tenemos que hacerle esa pregunta a Esperanza Aguirre, esa pregunta que en el monólogo del principio yo me hacía, una pregunta retórica. ¿Por qué el Partido Popular, que durante un tiempo ostentó el gobierno, en particular la señora Aguirre, que fue ministra de Educación, tampoco intervino en este proceso de adoctrinamiento que lleva forjándose desde hace muchos años? Bueno, pues la señora Aguirre nos lo va a responder, pero va a ser a la vuelta de publicidad. Antes, un consejo de Beatriz, nuestra compañera Beatriz Pérez Fajardo, que nos va a presentar a Kake Minuesa en un monólogo de derechas, pero, dice él, con mucha mano izquierda. Buenas noches de nuevo. Seguro que todos conocen a Kake Minuesa, el que plantó cara a los terroristas, el que recibió una agresión de monedero, el que se enfrentó al carnicero de Mondragón, cantó las 40 Otegi, o el que viajó a Venezuela y descubrió que a Iglesias le llaman el Chávez español. Pues no se pierdan su espectáculo en el Teatro Rialto de Madrid el 9 de octubre, un monólogo de derechas pero con mucha mano izquierda. Compren sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902-488-488. No solo explicará qué hay detrás de sus arriesgados reportajes, sino que nos promete muchas sorpresas más. El 9 de octubre en el Teatro Rialto de Madrid. Ya estamos de nuevo en El Gato al Agua. Estamos entrevistando a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, expresidenta del Senado, que me lo ha recordado antes ella, que es un cargo, bueno, pues quizá, si hiciéramos una jerarquía, quizá el más alto de todos los que ha ostentado usted, ¿no? Sin duda. Y además ha sido ministra de Educación. Le decía a Jorge Campos que inmediatamente después de la publicidad le iba a dar la palabra, pero ¿por qué te ríes, Jorge? Primero voy a hacerle una preguntita y luego te voy a dar la palabra. Vas a ser el primero de todos los invitados en poder preguntar a la señora Aguirre. Pero antes, señora Aguirre, lo que planteaba antes de irnos a la publicidad, usted fue ministra de Educación con el Gobierno de España y en aquella época, si no con la misma virulencia que se está dando hoy, pero en aquella época los niños catalanes también padecían un adoctrinamiento nacionalista en las escuelas. Sin ninguna duda. Yo cuando llegué al Ministerio de Educación
ya estaba concienciada de lo que estaba ocurriendo con la enseñanza de la historia, por ejemplo. De hecho, habíamos tenido en FAES un seminario sobre eso. Y como ministra, pues me estudié el tema y resulta que en la ley de normalización lingüística que había hecho Pujol, los padres podían elegir la lengua. Pero la Generalitat había dictado un decreto en el cual decía que la lengua oficial de la enseñanza, la lengua vehicular de la enseñanza era el catalán. Aquel decreto fue recurrido por los padres y llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en aquellos momentos presidido por el señor Cruz Villalón, hizo una sentencia diciendo que ese decreto era perfectamente legal. Por lo tanto, esa es la razón, y también porque el PSC siempre ha apoyado esto, porque le ha parecido que no se podía distinguir entre las personas que querían estudiar en catalán o estudiar en español. Y en aquella circunstancia yo lo que hice fue atenerme al artículo 4 de la LOCSE, que entonces estaba vigente, que decía: el Gobierno, por decreto, establecerá, no podrá establecer, establecerá las enseñanzas mínimas que todos los españoles tengan que conocer, cualquiera que sea el lugar del territorio donde estudien. Y entonces yo, que pertenecía a un gobierno en minoría, no fue el Ministerio el que hizo los nuevos currículums, o sea, lo que todos los niños tenían que aprender, sino que fue la Fundación Ortega y Gasset, que está formada también por el PSOE y por el PP y algunos otros partidos, catedráticos de todas las tendencias políticas, incluso este catalán que ha muerto ahora hace poco y que se volvió muy independentista. Josep Fontana. Ese. Había otro de Izquierda Unida también, y todos esos catedráticos acordaron unos currículums, unos temarios que todos los niños tenían que aprender, y esos temarios se presentaron para su aprobación como decreto. Antes de eso, yo remití los temarios a los que eran nuestro apoyo en el gobierno, porque éramos minoritarios. Bueno, y el señor Pujol montó en cólera y dijo que aquello era una pretensión de uniformidad, y convenció a los socialistas para que en el Congreso de los Diputados presentaran y luego votaran una moción diciendo que la ministra de Educación retire su proyecto de Real Decreto. Es decir, que a pesar de que la ley me facultaba para aprobarlo por decreto, que no tenía que ser ninguna ley, y a pesar de que aquello era, pues, en fin, lo más amplio, lo más abierto, y eso sí, en lugar de concentrarse las comunidades autónomas en los afluentes, vamos a poner, del Manzanares, pues había que estudiar en la parte de geografía, pues los ríos del mundo, en la historia, pues había que abrirse, porque es que yo ya no voy a hablar de Cataluña, pero recuerdo que en aquella época en Castilla y León se trataba a Isabel la Católica como si fuera un personaje célibe, o sea, como si no se hubiera casado nunca. En la comunidad autónoma canaria no se podían estudiar los ríos, porque como allí no había ríos, que no había más que torrentes, o sea, una cosa de verdad lamentable. Y esto ocurría el año 96, 97, hasta tal punto que Felipe González, en una entrevista que había hecho en el Marie Claire, dijo: es una vergüenza que los niños españoles no sepan quién es Felipe II. Bueno, todo el mundo tenía conciencia de eso. De hecho, Aznar convocó una reunión en la Moncloa a la que acudió Felipe, acudió Suárez, acudió Calvo Sotelo y todos los expresidentes. Acordaron que se iban a hacer estas comisiones, que se hicieron. Pero luego el Partido Socialista, siguiendo sus costumbres, lo que hizo fue apoyar a los nacionalistas. Esto que está haciendo ahora no es nuevo. Yo ya lo conocía, y en materia de educación le aseguro a usted que así ha sido. Jorge Campos. Sí, yo que además, como sabe Esperanza, le tengo aprecio porque hace años que nos conocemos. Uy, madre mía, la que vas a lanzar. No sé, no. Y conociéndola, estoy seguro, no sé si me lo querrá decir o no, que debía encontrarse bastante incómoda como ministra de Educación en unos momentos donde la transferencia de la competencia educativa estaba ya prácticamente en su totalidad en manos de las comunidades autónomas y había poco margen
para poder hacer algo. Es verdad que la iniciativa... No, pero a ver, pero la transferencia educativa es de la gestión de la educación. Claro. La legislación sigue correspondiéndole al Estado. La legislación básica. Básica. Es Por muy esa diferente. razón, yo al ministro anterior a la señora Celaá, que además es amigo, le dije, oye, pero ¿cómo no pudimos revertir ese decreto que dice que la lengua vehicular de la enseñanza era el catalán? Yo pensaba que con el 155 ese decreto se podría haber revertido. Pero yo venía, porque no había terminado, yo primero le había dicho que efectivamente eso es así, la legislación básica es del Estado, pero al transferir prácticamente el resto de desarrollo de la legislación y dejarlo en manos de las comunidades autónomas, tenemos el problema que hemos tenido. Y que no es un problema solo de los nacionalistas. Porque usted se acordará, igual que muchos de los contertulios que están aquí, que por ejemplo en Baleares, de donde vengo yo, que llevamos luchando tanto tiempo, en el año 83, en el año 86, con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta. ¿El año 86? Gobernado 86. ¿El año 86? Déjame terminar. De las islas, sí, perdone, en Baleares. En el año 86, con un gobierno mayoría absoluta del Partido Popular, estando el señor Gabriel Cañellas de presidente, se aprobó una ley de normalización lingüística copiada y pegada de la de Pujol, precisamente esa ley del 83. Pero es que es más, y por eso decía yo la transferencia de las competencias y el peligro que ha supuesto dejar en manos de las comunidades autónomas estas competencias, pero incluso es que gobernando el Partido mucha gente Popular. opina que es que eso es lo que hizo nada, Aznar y no es verdad. Vamos a ver, yo también entiendo que Aznar, sobre todo en esos años que van, en los años 90, a final de los 90... Del 96 al 2000. Con ese pacto con el nacionalismo catalán tuvo que hacer muchas cesiones. Pero y no así hicimos se hicieron. ninguna. No, es que no hubo, por ejemplo, en Baleares no hizo falta que hiciera cesiones, porque ya lo hizo el propio Partido Popular. Bueno. Y es que en el año 97... el señor Matas, gobernando también en Baleares, Vamos a ver, le al dio la señor vuelta de Cañellas, tuerca. ¿quién lo echó? Terminar. ¿Lo echó el señor Aznar? El señor Cañellas lo echó el señor Aznar por un tema de corrupción. Que está ahora Pero otra en el vez año, mandando. En el Pues año es 97, posible. en el año 97, quien le dio la vuelta de tuerca ya definitiva, que es lo que estamos sufriendo ahora, fue el señor Matas, gobernando en Baleares, aprobando el famoso decreto de mínimos, que fue de máximos del catalán. Por eso digo que muchas veces la responsabilidad no es tanto del gobierno de la nación. En ese momento, la responsabilidad del gobierno de la nación era anterior. ¿Pero por qué no habla del señor Bauzá? El señor Bauzá tampoco pudo llevar a cabo, de hecho Sí, no hizo tenía nada. mayoría, y la educación... y lo hizo. No lo hizo. El señor Bauzá hizo un discurso magnífico, el cual yo compartí y además lo apoyé. Pero con una mayoría absoluta aplastante tampoco derogó las leyes que había que derogar para que la libre elección de lengua fuera una realidad. Y de hecho se siguió exactamente igual y de hecho perdió las elecciones en un motivo mayoritario por no haber aplicado esa promesa electoral. Y es que los niños en Baleares seguían, da igual gobernando el Partido Popular con mayoría absoluta, gobernando el Partido Socialista, sin posibilidad de estudiar en español, con una imposición del catalán espectacular, con un mallorquín y menorquín y vicenco completamente proscrito y en manos como si nos gobernaran los nacionalistas. Por eso que muchas veces digo que la culpa no es tanto del nacionalista, la culpa fue en su primer momento de haber transferido a los gobiernos de la nación la competencia de educación que jamás se debería haber hecho. Bueno, y por en un eso momento Pablo posterior, Casado ha y en un pedido momento posterior, que vuelvan a recentralizarse. bueno, pues las dígale a Pablo competencias Casado, en usted que educación. tiene esa relación buena, que por favor hable con el Partido Popular de Baleares, porque parece que no se han enterado, porque van justo en la línea contraria. Y ese es el problema, que el Partido Popular en sí, yo no hablo de Pablo Casado, al cual no conozco y estoy seguro, porque me gusta lo que dice, pero que estoy seguro que si por él fuera, lo llevaría a cabo. Pero las personas que dirigen o rodean a Pablo Casado y están en la ejecutiva del Partido Popular, yo lo siento mucho, pero en los hechos, no en las palabras, no acompañan. Y lo vemos en Baleares, es el más claro ejemplo. Por eso es el problema grave y el que el nacionalismo se ha convertido en transversal, que da igual que gobierne o no. Es que al final, en Baleares a día de hoy no se puede estudiar en español, pero es que tampoco se podía hace 6 años y tampoco se podía hace 15. A ver, la señora es el problema. A ver, yo creo que el señor Bauzá ha hecho todo lo que estaba en su mano para conseguir que los niños de Baleares puedan estudiar en castellano. No estoy allí y por lo tanto no puedo decir cuál fue la razón de que perdiera las elecciones. Seguramente la misma que en toda España ha llevado al Partido Popular a perder millones de votos. Eso es lo que yo creo. Una última pregunta para la señora Aguirre, porque se nos acaba el tiempo. Tiene que ver con esta tierra madrileña, que nos acoge a gente de muchos lugares de España. Ahora mismo en esta mesa creo que madrileños está la señora Aguirre. Bueno,
Sí, 2. No, yo no, extremeño. Pues fíjense ustedes, y todos somos... Aquí nadie nunca le pregunta al que viene que de dónde es, y eso es la maravilla de Madrid. Bueno, señora Aguirre, usted ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid. De los siguientes nombres que le voy a dar, dígame usted cuál o cuáles le gustarían que encabezaran las listas al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid. Ya sé que me va a echar balones fuera, pero voy a darle igualmente los nombres. Que no. Antonio González Terol. Que no le voy a contestar a eso. Me parece magnífico Antonio González Terol. Es un alcalde Almeida? de Boadilla sensacional. Martínez Almeida es un portavoz del Ayuntamiento de Madrid. ¿Sería buen candidato a la alcaldía? Incluyéndome a mí, no lo hemos tenido nunca tan bueno. Fíjese. Si usted fuera presidente de la Comunidad de Madrid, tuviera que, en fin, no designar, porque ahora el Partido Popular se eligen los candidatos, pero ¿le parecería a Antonio González Terol un buen candidato, un buen presidente de la Comunidad de Madrid? Ya le he dicho que estaría loca de contestar semejante pregunta. Antonio González Terol será buenísimo en todos aquellos puestos que se proponga conseguir. Señora Aguirre, ha sido un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias. Ha sido gracias. usted muy amable. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hablar del Partido Socialista. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez ha apostado por una triquiñuela legal, un truco. Él se refiere a técnica parlamentaria, así lo ha dicho, para intentar desviar, atajar la Cámara Alta, el Senado, y poder así perpetuarse en el poder mediante una aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿En qué consiste esa triquiñuela, ese truco? Pero no le llame triquiñuela, es mucho más gordo que todo eso. ¿Cómo lo llamaría es usted, un señora Aguirre? ataque al Estado de Derecho. Montesquieu muerto. Lo que diga Cacicada, el profesor. Montesquieu muerto y un ataque al Estado de Derecho. Sin duda. Es un fraude de ley. Es un Estaría muy de bien Nicolás preguntarle, Claro. estaría muy bien preguntarle a Esperanza, y eso era lo que yo quería preguntar, si puedo colarlo a última hora, que ella, que es mujer y que ha ostentado una gran cantidad de poder cuando... Tú sí que estás utilizando una triquiñuela para... No, el Partido Socialista y la para izquierda preguntar. en general dicen que hasta ahora las mujeres hemos estado escondidas o recluidas en una especie de cuarto oscuro y que ellos nos han venido a salvar. Y me gustaría saber en qué se han fundido hasta ahora el dinero y los fondos europeos dirigidos hacia la ideología de género. Y me gustaría saber mucho qué piensa Esperanza Aguirre de todo esto. Pues yo pienso que los adalides de esta ideología, por ejemplo, a las mujeres que hemos tenido cargos importantes, yo soy una de ellas, pero Sin mucho cuotas. más importante ha sido el cargo de Margaret Thatcher, pues la van a quitar la plaza que tiene en Madrid. Al final. Contra la ordenanza que dice que solamente se pueden quitar las calles o las denominaciones de calles o plazas cuando hay un hecho previsto en la legislación o por orden del juez. Pues les da igual, se fuman un puro. A mí me viene muy bien. No me abráis un debate paralelo porque se tiene... Las mujeres que hemos llegado sin presumir de ideología de género. Muy bien. Déjanos una ronda a todos los Me están diciendo desde realización que es Solo un imposible y que momento, tengo que porque despedir a la hubiese señora sido Aguirre. Esperanza Aguirre Margaret Antonio. Thatcher. Ya. Sí, en Valencia, sí, en la capital de Bulgaria en el 2008 no se hubiese trasladado a Valencia. Probablemente hubiese sido la Margaret Thatcher española. Bueno, yo no tengo que hacerle la pelota a Esperanza porque aquí en esta casa le he alabado muchas veces porque representa otra política como la del señor Aznar. A mí no me gusta hablar de nueva y vieja política porque además eso es muy viejo y ya lo dijo Ortega en 1914, no se lo han inventado estos chicos, pero la otra política pues representa el proyecto político frente al circo mediático. Esperanza Aguirre ha tenido un proyecto político en Madrid claramente identificable en muchas cosas. Ahora no tenemos ningún proyecto político, eso es lo que tenemos, ni a nivel nacional ni en muchas comunidades autónomas. Pablo tiene un proyecto político. Bueno, vamos a verle a Pablo. A mí me parece que también está muy bien que haya. Vamos a escuchar a Pablo, vamos a estar atentos, pero mientras tanto atiendan, porque lo que les quiero plantear es la triquiñuela. Dice la señora Aguirre que se trata en realidad de un ataque frontal al Estado de Derecho. Esto que pretende el presidente del Gobierno de atajar el Senado y aprobar directamente los presupuestos. ¿Cómo? Bueno, pues esto es lo que nos va a explicar nuestra compañera María Matos. Buenas noches. Pues el Gobierno ha utilizado una especie de trampa legal. Este martes era el último día en el que se cerraba el plazo para presentar los papeles y entonces, con mucho sigilo, el Partido Socialista se acercó al Congreso para registrar una enmienda a una ley con la que no tiene nada que ver, una reforma del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia de género. Porque lo que proponía esta enmienda en realidad era un cambio de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es decir,
para que se puedan aprobar los presupuestos de 2019. El argumento oficial es que se necesitan aprobar los presupuestos para tener fondos necesarios y que esta nueva medida pueda llegar a aplicarse. El caso es que esta reforma del Poder Judicial se está llevando por consenso y ha pasado desapercibida, por lo que era el escenario ideal para colarla. Al cerrarse el plazo en enmiendas, se saltan automáticamente que tenga que pasar por el Senado, donde el Partido Popular tiene la mayoría y seguramente pues vetaría los presupuestos. Por lo tanto, ahora dentro de 2 meses, exactamente el día 19 de noviembre, la reforma será aprobada y tendrá vía libre en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez solo necesitaría la mayoría simple para que saliese adelante. Aunque sí que es cierto que el PSOE podría ver pues su gozo en un pozo, ya que el PP va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Su principal argumento, que le avala pues 6 sentencias desde el año 2011 que no concordaban entre la enmienda y la ley. Por lo tanto, es muy posible que esta artimaña pueda tumbarse. Pero es cierto que este atajo legal pues también ha sido utilizado por el Partido Popular, por ejemplo, por Mariano Rajoy hasta en 7 ocasiones, utilizando una modificación de la ley de vacaciones de los jueces para conseguir el aforamiento del rey emérito. Y también pues a Aznar, utilizando también el arbitraje de esa ley de 2003 para que la convocatoria del referéndum ilegal fuese ilegal. Muchas gracias, María Matos. Bueno, pues yo creo que ha sido Esto hay veces que hay que hacerlo en el periodismo, un ejercicio pedagógico porque damos por supuesto que los españoles, los espectadores, conocen ciertas operaciones parlamentarias que tienen cierta complejidad técnica. María nos ha hecho un ejercicio didáctico que yo creo que es de valorar. Bueno, abro la opinión a la mesa. Antonio. Vamos a ver, es verdad que se ha hecho anteriormente y es verdad que la degradación de la técnica legislativa en España ha ido en aumento. Podemos empezar por el año 1990, que es la primera sentencia del Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional advierte al legislador que la Ley General de Presupuestos no es una ley para regular otras cosas totalmente distintas. Porque antes, hasta el año 1990, en la Ley General de Presupuestos se modificaban 47 normas que no tenían nada que ver con la Ley General de Presupuestos. ¿Qué pasó a partir de entonces? A partir de entonces se inventó el legislador lo que se llamó la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, más conocida en el argot como la Ley de Amañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. Entonces, a finales de año nos encontrábamos, por una parte, que se aprobaba la Ley General de Presupuestos y esa ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, que se llama Ley de Medidas Fiscales, Sociales y Administrativas, etcétera, etcétera, que modificaba también 50 normas que no tenían nada que ver. Era un cajón de desastre, donde se modificaban otras normas. El Tribunal Constitucional volvió a llamar la atención advirtiendo de que esa no era una buena técnica legislativa. Y en los últimos años ha ido a peor la cosa. Por lo menos con esa ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado teníamos una cierta seguridad jurídica, sabiendo que te mirabas los boletines oficiales del Estado de los últimos días del mes de diciembre y te enterabas de las modificaciones legislativas que se llevaban a cabo. En los últimos años, y es verdad que el Partido Popular también lo ha hecho, lo que ha empezado a tomar cuerpo es que en reales decretos leyes se modifiquen, no tienen nada que ver, se modifican otras normas y eso, por ejemplo, el gobierno Rajoy lo ha hecho. Lo ha hecho en el Real Decreto Ley de Fomento de la Actividad Económica y te encontrabas con que en ese Real Decreto Ley de Fomento de la Actividad Económica se modificaba, por ejemplo, la ley del sector ferroviario y se aprovechaba para introducir pues, más elementos de competencia en el transporte de mercancías o lo que fuese, o en el de personas, que ahora se va a liberalizar en el año 2020. Como ha dicho antes Jordi, el que se haya hecho anteriormente no significa que esté bien hecho. Pero es que esto es un salto cualitativo todavía más. Porque si hay una ley importante, como decía anteriormente, es la Ley General de Presupuestos. Y si hay una ley que tiene que ser debatida en las Cortes, en las dos cámaras, es la Ley General de Presupuestos. No hace falta recordar que la esencia de la democracia, que las asambleas legislativas nacieron precisamente para discutir los impuestos que pagaba la gente. Por lo tanto, hemos dado un paso cualitativo en el que se está sustrayendo al Senado la posibilidad de que se posicione sobre una ley de la importancia que esta tiene. Antonio, Jordi, enseguida vas a tener la palabra, pero me gustaría que vieran cuál es la explicación, cómo se justifica el presidente del Gobierno y cuál es la crítica, los dos testimonios del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado, que es el líder de la oposición. Vamos a verlo y enseguida estamos contigo, Jordi. Sí, sí.
Es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones y lo importante, yo creo que lo importante que es que vamos a poder tener unos presupuestos generales del Estado con 6.000 millones de euros más, que va a ser suficiente para poder reconstruir nuestro estado del bienestar y también continuar garantizando esa cohesión social que necesita nuestro país. Bueno, yo estoy convencido que se va a evitar porque es inconstitucional. En 6 veces el Tribunal Constitucional ha dicho que ese tipo de maniobras, que son argucias jurídicas, y además en este caso hay un filibusterismo claro para sortear al Senado, no tienen encaje en nuestro ordenamiento jurídico, y por eso nosotros vamos a hacer lo primero, intentar que en la mesa de la Comisión de Justicia esto nos siga adelante. Eso es lo que ha dicho Pablo Casado. Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, ha dicho una cosa parecida, que, bueno, un poco más o menos que era una vergüenza lo que estaba intentando Pedro Sánchez, y hay que es de Pablo Iglesias, que es el único que en este caso se ha mantenido al margen de las críticas, porque ha dicho Pablo Iglesias que, en fin, que es perfectamente legal, y no solo legal, también es legítimo. Jordi Cañas. Mira, yo creo que lo que es la valoración del problema de la técnica jurídica y de no el atajo, sino el violentar las costuras del reglamento y del espacio jurídico, yo creo que está más que dicho. Yo creo que no aportaría mucho más mi intervención. Me gustaría analizarlo en lo que significa, porque nos estamos quedando en el debate acerca de cómo se hace jurídicamente y no estamos valorando qué significa. Y si significa que se deroga, que se modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria, eso es uno, eso es muy importante. La Ley de Estabilidad Presupuestaria ha permitido, con sacrificios para el conjunto de la ciudadanía, pero ha permitido reducir el déficit público e intentar ajustarnos a los parámetros que Europa nos exige, entre otras cosas, porque si no nos ajustamos, el endeudamiento se come una parte de los recursos que generamos como país, es decir, el gastar más de lo que se ingresa permanentemente lleva al desastre a cualquier país. Y eso los ciudadanos tenemos que entenderlo y hay que explicarlo. Y la Ley de Estabilidad en su momento sirvió como un mecanismo de control para que no se volviese a gastar más de lo que se ingresaba de una forma descontrolada. Y llega Pedro Sánchez y con 84 diputados, sin mayoría, lo que hace es comprometerse a más 6.000 millones de euros de gasto, de los cuales el Estado solo gastará 1.200 millones, el resto es para comunidades autónomas, para pagar para pagarle los peajes y las hipotecas de su nombramiento. Y se hace sin hacer un análisis real de si este país puede seguir gastando más dinero y si tiene que, en vez de gastar menos, sino ser capaz de gestionar lo mejor los recursos que tiene. Porque de verdad, todos somos conscientes de que nos gusta tener una mejor sanidad, una mejor educación, un mejor bienestar, pero eso se puede conseguir si se gasta menos dinero en aquello que es accesorio. Este gobierno, una vez más, entra en la senda de gastar más, endeudarnos más, en vez de hacer reformas de calado para que este país gaste lo necesario en lo imprescindible. Pero Jordi... Lo digo porque si no nos desviaremos y nos quedaremos en el politiqueo de tú lo haces, es un atraco, es filibusterismo, pero si lo han hecho siempre. A mí me gusta, yo creo que la nueva política, si no somos capaces de avanzar en hacer las cosas diferentes, no solo en tener partidos políticos diferentes en la Cámara o nuevos liderazgos, sino realmente ejercer la democracia, ejercer el gobierno y la oposición desde la responsabilidad. Si no somos capaces de entenderlo, como mínimo expliquemos a los ciudadanos qué significa eso. Y de verdad lo que significa es más 6.000 millones de euros, que será más endeudamiento y que encima va a servir para pagar las hipotecas de un señor que tiene 84 diputados y que como no puede gobernar como manda, como debería hacerlo, lo hace utilizando el apoyo de aquellos que quieren romper España, aquellos que quieren romper nuestra nación, y filibusterismo político. O sea, es un gobierno que es preso de su debilidad y que se ve obligado a incumplir la ley y a ponerse en manos de los que quieren romper España. Mariano Calleja. Sí, pero vamos a ver, lo de aumentar el techo de gasto en 6.000 millones de euros no tendría ningún problema legal, digamos, si el señor Sánchez tiene una mayoría parlamentaria, como bien decías, y lo pueden aprobar. Es decir, es su política. Él gana las elecciones, supuestamente. Estamos hablando de un escenario imaginario, ¿no? Él tiene una mayoría, puede llevar adelante sus políticas y si llega a un acuerdo con Podemos y con sus socios, pues aumenta el techo de gasto de 6.000 millones y lo aprueba. El problema, ese es un problema, pero el problema del que estamos hablando es de esta burla absoluta al Estado de Derecho y a las reglas mínimas parlamentarias. Es decir, cuando Pedro Sánchez sale
ante las cámaras hablando de técnica parlamentaria para butrón es una técnica... Eso no es una técnica para robar un banco. parlamentaria. Claro, No es una técnica parlamentaria, es una burla al Estado de Derecho, al Congreso, al Senado y a las mayorías que representan en este caso la soberanía nacional en la Cámara Alta. Es decir, aquí estamos hablando por un lado de un problema de forma. ¿Cómo se hizo, cómo se introdujo esa enmienda a última hora, a escondidas, cuando ya nadie estaba pendiente porque la gente estaba mirando las votaciones? ¿Cómo se llaman después a un medio de comunicación amigo para que lo cuenten a su manera? Es decir, la forma fue absolutamente bochornosa, no había por dónde cogerla. Pero luego además el fondo, es decir, el fondo lo que supone de atentar contra lo que es las mayorías de las cámaras que han sido elegidas así por la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Y en fin, pues al final lo que persigue el presidente del Gobierno pues es acabar con ese poder que tenía la mayoría absoluta en el Senado a las bravas. Ha intentado hacerlo a las bravas mediante una enmienda en una ley que no tiene absolutamente nada que ver con lo que persigue el presidente del Gobierno. Yo creo que por ahí es por donde el Gobierno todavía, pues vamos a ver si lo consigue, porque está por ver si la mesa del Congreso va a aceptar esta burla. Eso, y porque estamos viendo que los separatistas, que son los socios potenciales de Sánchez, tampoco parecen por la labor. Cristina Seguí. A mí, sobre este tema de hoy, estando de acuerdo con todos vosotros, absolutamente, que además de ser una cacicada absoluta parlamentaria y, como habéis dicho antes, un ataque al Estado de Derecho, me parece que hay demasiadas triquiñuelas que se han apoyado siempre sobre causas en la teoría plausibles, ¿no? Y cualquier cosa que ayude a acabar con la violencia a la mujer, al hombre, a la violencia intrafamiliar en general, a cualquier tipo de violencia es aplaudida, por supuesto. Pero estamos hablando, o no estamos hablando, de que sobre todo la izquierda y el resto de los partidos, por cobardía quizá, nunca han puesto el dedo en la llaga de cómo se utiliza o cómo se mercantiliza a la mujer, y hablo de cualquier cosa relacionada con la ideología de género, para legitimar cualquier política, cualquier gasto público expansivo, que además siempre acaba en las arcas de asociaciones, observatorios, ministerios de igualdad, lo que queráis, el nombre que le queráis poner a estos chiringuitos, que pertenecen, siempre están en manos de los partidos políticos, ¿no? Y yo me pregunto ¿a dónde ha ido el dinero hasta ahora? Porque el verano pasado el PP también estaba de acuerdo con que se dotaran con 1.000 millones de euros más para acabar con la ley de violencia de género, a la ley integral de violencia de género. Tampoco veo que Ciudadanos haga nada al respecto, sino que muchas veces está de acuerdo con este tipo de gastos que en absoluto están nunca auditados. La señora Montón, que se sacó un máster no solo plagiado, sino totalmente ridículo, con nula práctica en las políticas sociales, más allá de aprender a sexar pollos en alguna granja de China, porque si no, no lo puedo entender, ya no recuerdo ni el nombre, y la cantidad de dinero que se están fundiendo en esto, en lugar de dotarla a medios policiales, a la justicia educación, en general, sanidad, a la educación. Y que hay una cosa que me aterra, porque no sé si es que a la gente le ha parecido normal o entre tanto ruido no se ha escuchado, y es que Pedro Sánchez le ha dicho a Casado: usted no se ha enterado de qué va esto, esto es para formar a los jueces en la perspectiva de género, un flagrante ataque a la a la judicatura, a la independencia judicial, un ataque político, ideológico, porque la causa lo legitima. Y como la causa lo legitima, podemos hacer absolutamente cualquier cosa. Pues señores, yo soy una mujer y como yo, muchas otras, pensamos que esto es nocivo, socialmente inasumible y además es un latrocinio absoluto. No sé, me preocupa muchísimo esto. La señora Montón, que se sacó ese curso, que hace poco además hemos sabido que las exministras Aído y Pajín le dieron 400.000 euros públicos a la directora del máster de la señora Montón cuando ésta estaba cursando no sé, cuando estaba yendo o no estaba yendo a clases. De verdad, nadie va a auditar
este tipo de gastos? Una señora que mientras ha tenido la gestión en la Comunidad Valenciana, se ha dedicado a crear guías para los médicos diciendo que no podían decir mujeres embarazadas, sino personas preñadas para no molestar a los transexuales. Estamos absolutamente locos. No hay ningún partido de verdad que vaya a afrontar esto con toda sinceridad, porque yo estoy segura de que el primer partido que lo haga, si es Vox, si realmente consigue entrar y ojalá, o si es el Partido Popular de una vez por todas, o si es Ciudadanos, porque Ciudadanos tiene la oportunidad de abrir muchos horizontes que ha prometido abrir, no sé, creo que realmente se va a llevar una buena tajada. Jorge Campos, yo creo que, como se suele decir, Cristina te la ha dejado votando. No habrá haber ningún partido que se atreva con esto. A ver, Jorge Campos, Actúa Baleares, Vox. Yo tengo muy claro que desde luego en Baleares, a través de Actúa Baleares, ya lo decimos y si llegamos lo haremos claramente. No tenemos complejos y no nos tiembla el pulso. Y encima la coalición electoral que hemos firmado con Vox, creo que a nivel nacional pasará lo mismo. A mí no me cabe duda de eso. Y además no me cabe duda porque, claro, aquí hablabais de la estabilidad presupuestaria, de esas leyes que son fantásticas, pero yo al final no sé realmente en qué quedan, porque o no se aplican o se aplican siempre con excepciones o tal. España sigue siendo el país con más déficit público de toda Europa. Es algo asombroso y además inquietante. Da igual que gobierne el Partido Popular, gobierne con el apoyo de Ciudadanos, gobierne el Partido Socialista. Se sigue gastando de una manera tremenda, pero ya no solo el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas. Además, que son las primeras que cuando dicen, oiga, quítenme a mí el tapón de la estabilidad presupuestaria que quiero gastar más. Y lo vemos constantemente, que aún quieren gastar más y quieren gastar más. Y que en este país se gasta mucho, pero en todo aquello, pues como muy bien apuntaba Cristina, a esas cuestiones del mal llamado género, o para cuestiones en las comunidades autónomas de las que venimos algunos de esta mesa a enchufar millones y millones de euros, por ejemplo en Baleares, a la imposición del catalán, o para o ahora a nivel nacional, que sí que hay dinero enseguida a disposición para atender a una masiva inmigración ilegal que nos entra por todas partes, pero qué curioso. En cambio, los que sí que realmente requieren y merecen un esfuerzo añadido, por ejemplo, que es la Guardia Civil y la Policía Nacional, jolín tú, para la equiparación salarial, ahí sí que hay reuniones, problemas, bueno, un paso, el otro, 300 euros, estos sí, estos no, pero para todo lo demás, manga ancha y gasto. Entonces yo creo que hay que reformularlo todo. Es decir, no podemos seguir cayendo en lo que yo creo que es algo que es autoengañarse, que es seguir en esta dinámica de creer que cuando hay épocas que nos venden que haya austeridad, después vas a los números y dices, ¿pero austeridad de qué? Si aquí se ha seguido gastando a manos llenas, si aquí los únicos austeros han sido la familia, el señor que nos ve ahora, el del negocio. Ese sí que ha sido austero, que ha tenido que apretarse el cinturón y dejar de hacer muchísimas cosas y dejar a gente incluso en la calle para que tenga que sostenerlo. Pero las administraciones públicas han seguido gastando todas a manos llenas. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una reforma en profundidad de la administración pública, porque no se han recuperado competencias autonómicas que jamás se habían transferido, porque hay 1000 chiringuitos, bueno, me quedo corto, chiringuitos públicos, observatorios, empresas y demás, que siguen ahí. Y eso no se cierra y se siguen inyectando dinero a todo eso. O sea, a mí que me hablen de estabilidad presupuestaria, que me hablen de lo que sea, y menos viniendo de este sucedáneo de Nicolás Maduro, que es Pedro Sánchez, con sus colegas proetarras, comunistas y demás, pues la verdad es que es un mal chiste, porque hay mucha gente que lo va a pasar mal y que ya lo está pasando mal. Bueno, vamos a seguir hablando de este asunto y de otros muchos, va a ser después de la publicidad. Antes me gustaría que nuestra compañera Beatriz Pérez Fajardo les diera a ustedes un consejo sobre cómo ahorrar en luz y gas. Seguro que les interesa. Cree que paga demasiado en sus facturas de luz y gas, pero no se decide a cambiar porque piensa que es algo engorroso. Pues no se preocupe, cambiar de compañía es fácil y gratis con Aldro Energía. Aldro le da una atención y servicio personalizado y se encargan de todas las gestiones de forma rápida, sencilla y sin gastos ni molestias para usted. Además, Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía, hemos unido fuerzas para ofrecerle un descuento exclusivo. Como espectador de este programa podrá disfrutar de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y de gas. Contrate Aldro Energía y empieza a ahorrar desde ahora. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más. Llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía.
Bueno, pues ya han visto ustedes cuál es la triquiñuela, el ataque al Estado de Derecho, según decía Esperanza Aguirre. Pero ni siquiera por esas parece que el Partido Socialista podría aprobar los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque un socio fundamental, estratégico, en esta mini legislatura de Pedro Sánchez, que es Esquerra Republicana, ha dicho que nanay, que con ellos no cuenten, a no ser de que el Gobierno hable con los jueces y, en fin, que lleguen a una suerte de apaño y todos los presos golpistas, pues se les retirara esa acusación de rebelión. Eso es lo que ha dicho Joan Tardá. Luego, un escenario de exclusión es pan para hoy y hambre para mañana. Y si además es un escenario de venganza y de escarmiento, todavía más. Fíjese, si usted, por ejemplo, no insta a la Fiscal General del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible, por ejemplo, pactar los presupuestos? Casi es un imposible. Cuando escucho a las fuerzas políticas independentistas decir que hay que obedecer al mandato del 1 de octubre, siempre recuerdo cuál fue el porcentaje de participación sobre el censo total si tenemos en cuenta y damos por buenas cuáles fueron los datos de participación que ofrecieron ustedes durante esa noche. En torno a un 47%. Vamos a darlas por buenas. Claro, el 21 de diciembre votó el 80% de la sociedad catalana, señor Tardá. El 80%. Por tanto, yo creo que tanto el Gobierno de España y, sobre todo, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, si tiene que obedecer a un mandato, es el del 21 de diciembre. ¿Se han fijado ustedes que no hablaba de los separatistas ni de los golpistas? Hablaba con mucho respeto de las fuerzas independentistas. Y no se ha referido al 1 de octubre como un golpe de Estado, un golpe a la democracia, ni un intento de desestabilizar el Estado de Derecho. Se ha referido como al 1 de octubre y hablaba de las cifras que nos dieron los separatistas, dándole una validez, prestándole una cobertura de legitimación desde el Gobierno de España. A mí me parece de locos, Mariano. Sí, bueno, les ha legitimado, el presidente del Gobierno de España les ha legitimado pues casi un año después, y a mí me parece absolutamente lamentable, porque en este país que vivimos el golpe de Estado del 1 de octubre del año pasado, pues la verdad es que hemos vivido mucho en Cataluña, pero también en el conjunto de España. Hemos vivido mucho para hacer frente a ese golpe de Estado y para restaurar el orden constitucional en una comunidad autónoma como es Cataluña. Y que venga ahora un presidente del Gobierno que ni siquiera ganó las elecciones, que ha llegado al poder como ha llegado, a legitimar a los golpistas, me parece de lo más grave que hemos escuchado esta mañana en el Congreso, y no solamente esta mañana, sino desde que llegó a la Moncloa el señor Sánchez. Pero de todas formas, sobre lo que decía Joan Tardá también, que le hemos escuchado aquí, yo creo que la clave está cuando dice que es casi imposible. Si el señor Tardá dice que es casi imposible, es que es perfectamente posible. Es decir, yo no me creo una palabra de lo que ha dicho el señor Tardá, entre otras cosas porque hay un entendimiento, si es que lo hemos visto, hay un entendimiento entre Sánchez y los independentistas que es que salta a la vista. Es decir, esto lo tienen absolutamente hablado y habrá concesiones, por supuesto que habrá concesiones. Hemos visto ya unas cuantas y habrá más concesiones. Y los presupuestos, desde luego, si no salen, no va a ser porque el señor Tardá vote que no, porque eso no se lo cree ni él. Es decir, a estas alturas de la película no nos creemos nada ya de la relación que tienen el señor Sánchez, el Gobierno socialista y los independentistas y Esquerra Republicana, porque estamos hartos de verlo en el Congreso de los Diputados continuamente. Yo creo que esto lo tienen hablado, siguen hablando, sigue la política de apaciguamiento del Gobierno socialista y lo veremos más en los próximos meses. Antonio. Pues yo estoy bastante de acuerdo con la opinión que acaba de expresar Mariano, ¿no? Es que faltaría más que no aprobase los presupuestos, porque además, si no aprueba los presupuestos, también se tendrá que ir, aunque incumplirá de nuevo su palabra y no se irá, porque ahora él le exigió a Mariano Rajoy que si no era capaz de sacar los presupuestos, pues que tenía que irse a su casa. Por lo tanto, si no saca los presupuestos, se tendría que ir. Yo estoy de acuerdo en que va a haber, hay una negociación entre bambalinas. Evidentemente, los nacionalistas, que han sido los que le han llevado al triunfo de la moción de censura, pues están ahí para eso, para sacar ahora el rédito político de esa aritmética parlamentaria. Por lo tanto, es que están condenados a entenderse y efectivamente habrá cesiones, salvo que se les vaya la mano. Bueno, vamos a ver qué pasa en Cataluña, en el escenario catalán también. Esta tarde ha habido una reunión entre Esquerra Republicana y el PDeCAT y vamos a ver si en Cataluña hay elecciones, si no hay elecciones, porque claro, están en un callejón sin salida, ellos mismos. Y eso, Jordi, tú conoces más la política catalana y yo creo que no hay un entendimiento muy fluido entre los propios independentistas y no sabemos cómo va a quedar la jugada. Pero en definitiva, Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno sin proyecto político, sigue sin proyecto político y únicamente le puede alargar la legislatura
que él, por supuesto, quiere agotarla, en la medida de lo posible va a intentar agotarla, no sé si va a ser posible porque se puede torcer mucho el escenario, si le es posible va a alargar la legislatura y este es el salvavidas que tiene para estar un año más en la Moncloa. Jordi Cañas. Sí, yo destacaría unos aspectos, unos puntos de lo sucedido en este intercambio entre Tardá y el presidente por accidente Pedro Sánchez. Lo primero, a un presidente de un partido democrático de la Cámara que se ha caracterizado por luchar por la democracia, la libertad y la igualdad de los españoles, le amenaza y le dice te vas a enterar. Y a un golpista que ha provocado la fractura, la división, ha puesto en riesgo nuestra democracia, ha violado el Estatuto y la Constitución, lo trata como a un igual. Lo cual ya dice mucho de este cum laude en estulticia y en traición al país. Eso sí que tiene un cum laude. Lo segundo. El presidente por accidente Sánchez ha legitimado el 1 de octubre, que es el corolario del golpe de Estado y de la violación de la Constitución y el ejemplo de la voluntad de fracturar y romper la convivencia en Cataluña, poniendo en jaque a nuestro país y estando a punto de provocar una violencia que podría haber derivado en situaciones muy desagradables. Y lo ha hecho dando por bueno, entre otras cosas, unos porcentajes de participación que a su vez están siendo investigados por unos juzgados porque hay unos datos robados, hay gente que está en prisión por haber convocado esa jornada presuntamente electoral, y este señor se pone a hablar como si hubiera fueron las elecciones desde hace 2 años. Pero oiga, usted es... No lo digas. Lo es. Y traidor. Porque de esta manera está legitimando a aquellos que a día de hoy se siguen arrogando con la totalidad de Cataluña y siendo los interlocutores con el gobierno de España. O sea, aquellos que estamos defendiendo a España y Cataluña nos amenazan y a estos no es capaz de decirle, frente a una cosa que es increíble en un Estado democrático, o sea, la baja calidad democrática, la baja estofa de estos personajes que dan lecciones de democracia, es que en su cerebelo piensan que en una democracia liberal el legislativo puede ordenar al judicial. Se lo creen, ¿por qué? Porque su modelo de democracia es esa basura. Y lo han puesto por escrito. Claro, y era la ley de transitoriedad donde Puigdemont escogía a los jueces de su Tribunal Supremo. Que eso, vamos, ni en Corea del Norte, yo estoy como digo, hasta en Corea del Norte a lo mejor lo escogen caballo, pero ni siquiera Kim Jong-un. ¿Sabéis? O sea, este no, y Puigdemont directamente los nombraba a él. Y es, mira, aquí dice, oiga, perdón, yo es que... Y viene con la chulería esta matona prepotente de taberna barata, de palillo en el suelo, y dice... como usted no interceda para quitar el rebelión, yo no apruebo presupuestos. Mira, le decía, mira, primero, usted no tiene ningún tipo de credibilidad democrática. Usted se piensa que esto es su república de basura que querían implementar en Cataluña. Aquí respete esta democracia, respete este Parlamento y respete el Poder Judicial. Lo que tenía que haber dicho Pedro Sánchez si fuera un presidente de todos los españoles. Pero es que es un expresidente que está secuestrado por aquellos que quieren romper España. Está pagándoles un peaje, le está pidiendo pleitesía. Se arrodilla delante de aquellos que no que intentan, sino que lo han hecho y lo que es peor, que lo volverán a hacer. No lo sé, mira, yo lo que ha pasado hoy, aunque puede parecer una anécdota, es el reflejo de la degradación moral de este presidente, de una persona que no tiene valores, es un hombre sin atributos democráticos, y lo que es peor, sin atributos suficientes como para ser presidente del Gobierno de España. Muy bien. Lapidario, desde luego, ¿eh? Jorge Campos. Me vas a dejar hablar, ¿no? Sí, vamos a respetar los turnos. Jorge. Gracias, Cristina. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jordi, pero vamos a ver, esto es consecuencia y como dices tú, se va a volver a repetir o ha seguido repitiéndose, porque el gran problema que hemos tenido es que el anterior gobierno no aplicó el 155. Hizo una aplicación de risa ridícula del artículo 155. Y claro, luego viene, si bien es traidor Sánchez, también lo fue Rajoy. Porque le tenía todo en su mano para acabar con eso y no se acabó.
Y claro, después te encuentras que viene este señor, que efectivamente yo he dicho que es un sucedáneo de Nicolás Maduro y que se junta con los enemigos de España, pero es que él, yo no lo veo secuestrado, yo lo veo muy a gusto. Claro. Y te voy a decir por qué lo veo a gusto. Porque está siguiendo además los pasos que le dijo su amiga íntima, Francina Armengol, presidenta de Baleares, con la cual ya gobernaba 2 años con los mismos. Con los independentistas, con los que se hacen llamar la marca de Bildu en Baleares, tú imagínate si hay que estar zumbao, y con los comunistas. Sí, sí. Claro, Armengol también está muy a gusto y le dijo a Pedro Sánchez, ya, y esto está en la hemeroteca, oye, tienes que seguir mi ejemplo. Y ahí está, siguiendo su ejemplo, porque ellos son así, o sea, se sienten a gusto y se sienten cómodos. Pero es que se han encontrado también una situación muy cómoda. Porque si a lo mejor se hubiera suspendido la autonomía, que es lo que tenía que haber hecho, suspenderla de arriba abajo, y que no hubiera un parlamento, efectivamente, un procedimiento judicial que se desarrolle con normalidad, y que cuando acabe el procedimiento judicial y se tenga que meter en la cárcel a quien se tenga que meter, se tenga que condenar a quien se tenga que condenar, entonces ya hablaremos de cómo se ha solucionado el tema catalán. Y no tendríamos ahora que soportar, como tenemos que soportar, como tenemos que soportar, como separatista catalán, perdona. No tenemos que soportar que el señor Quim Torra sea recibido por el presidente del Gobierno de España de una situación de igual a igual, que no es un golpista declarado, un nazi, como hemos visto que lo que piensa y lo que escribe. Entonces, bueno, pero esto nos lo hemos encontrado después de unos años de gobierno, pues que no se ha hecho absolutamente nada. Porque el 1 de octubre, ¿qué fue? El 1 de octubre fue una patochada que ya no tendría que haber sucedido. Porque ya lo que es ridículo es que hay unos señores separatistas que te estén avisando hace 2 años que lo van a hacer. No tenía que haber sucedido que tú el 9 de noviembre que del tú 14. salgas, por eso te digo, que tú salgas a decir, no lo van a hacer, lo hacen. No vamos a hacer un referéndum, lo hacen, con señor Mas ahí. Lo volveremos a hacer, no lo harán, lo vuelven a hacer. Quiero decir, algún día alguien tendrá que explicar por qué a Artur Mas no se le pidió más la sanción de caudales públicos. Al final habría que explicar tantas cosas y el por qué tanto los gobiernos del Partido Popular como los gobiernos del Partido Socialista nos han traicionado a todos. Y es lo que ha pasado, nos han traicionado a todos. Es una tomadura de pelo. Y ahora tenemos un grave problema con el señor Sánchez. ¿Sabes cuál es la diferencia entre que gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista con toda esta amalgama de comunistas y piojosos? ¿Sabes cuál es la diferencia? La única diferencia es que con las políticas que ha seguido el señor Rajoy y compañía, nos llevan al abismo dentro de un mes. Estos señores que gobiernan ahora nos llevan al abismo pasado mañana. Pero al final todos nos conducen al abismo porque nadie hace cumplir la ley. Y ese es el grave problema. ¿Qué nos duraría un Quim Torra en otro país con cierta categoría democrática? Bueno, 2 telediarios. Jorge, vamos a seguir hablando del separatismo, pero en este caso del adoctrinamiento separatista. Hoy la ministra de Educación, también ministra portavoz, Isabel Celaá, decía que en España no había censura previa y, por tanto, no podía intervenir en el adoctrinamiento separatista, que lo llevaran a los tribunales, los que consideraran que se estaba produciendo ese adoctrinamiento y que luego ya veríamos. Bueno, pues la cara de Juan Carlos Girauta, que es uno de los portavoces de Ciudadanos en el Congreso, era la que sigue. En libros de texto catalanes se encuentra, por ejemplo, que la resistencia al franquismo fue un fenómeno exclusivamente catalán, con insinuaciones muy claras incluso de que la guerra civil era algo contra Cataluña y no digamos ya la guerra de sucesión. Cuando se lo explicaron al señor Méndez de Vigo y cuando se lo han explicado a usted en un informe la Alta Inspección del Estado, han escondido ese informe. Y cuando ese informe se ha publicado en la prensa, se han dedicado a desacreditar a la Alta Inspección del Estado. El señor Méndez de Vigo, mi predecesor, encargó un trabajo y no lo publicó. ¿Y sabe por qué no lo publicó? Probablemente porque tenía falta de rigor. La Constitución de 1978 eliminó la censura previa y poco después la autorización de los libros de texto. Conocen usted, señor Girauta, usted seguro que lo conoce, que el procedimiento es denuncia ante los tribunales ordinarios. Es que es increíble, tío. ¿Y la de trabajo? Jordi Cañas, eres antes de darte la palabra, me gustaría que nuestros espectadores vieran a nuestro nuevo invitado de esta noche, invitado de sección. Don Julio Ariza, presidente de esta casa. Hola. Es un placer. Igualmente, muchas gracias por aceptarme. No sabía, he venido con una cierta duda. Solo faltaría. No sé si me dejarán entrar, ¿no? Imagínese que el juez... Estoy muy agradecido, la verdad. Qué ironía, ¿eh? Que el jefe venga y que yo le diga, no, jefe, usted no puede. No, pero las cosas son así. Es decir, ya sabe usted que en Estados Unidos cualquier funcionario del más mínimo nivel en su cometido manda más que el presidente de los Estados Unidos. Eso es así. Y aquí pasa lo mismo. Señor Ariza, bueno, ya ha visto usted a la presidenta de
Bueno, la presidenta, la ministra portavoz y también ministra de Educación, desentendiéndose absolutamente del adoctrinamiento separatista en Cataluña, que dice que ni van a publicar el informe de la Alta Inspección del Estado, y porque además dice que es acientífico, que no es riguroso en absoluto, y que en España no existe una censura previa, que ¿dónde van a parar? Aquí hemos dicho muchísimas veces que la Alta Inspección del Estado debía estar operativa. El Estado debe estar presente en Cataluña, no lo está. Y no lo está porque los sucesivos gobiernos de Madrid no han querido que lo esté. Sus razones tendrán. Pero yo creo que ya el límite se ha pasado, y en el tema de los libros de texto hace muchísimo tiempo que el Estado debería haber impuesto unas normas clarísimas, debe conocer el contenido de los libros de texto pues al menos 6 meses antes de que comience el nuevo curso, y debe tomar las medidas necesarias para que determinados textos no vean la luz y no vayan a manipular las mentes de esos niños. Eso tenía que haber sido así, como hace tiempo que tenía que haber tomado las riendas de Televisión Española en Cataluña y Radio Nacional de España en Cataluña, que tiene 5 canales, y haber construido un polo cultural y un polo de atracción social y política en torno a un medio tan importante como es Televisión Española en Cataluña, que incluso podía haber aspirado a tener los derechos del Barça y del Español y competir en toda regla con TV3, ¿no? Lo que está haciendo TV3 es otra de las cosas que no tienen el más mínimo pase, que además eso se esté pagando con dinero de todos los españoles y de todos los catalanes cuando actúan directamente en contra de la libertad, de la opinión, de las creencias, de los sentimientos de al menos la mitad de los catalanes, si no más de la mitad, pues hace que las cosas no puedan ir mejorando mientras no haya alguien en Madrid dispuesto a gobernar este país. Es muy difícil que eso evolucione para bien. Yo confío en que las cosas van a cambiar. Me da la impresión de que la visita de Merkel a Doñana a ver al doctor Sánchez ha sido una visita positiva en el sentido de que ha venido a decirle, oye, en el tema catalán ni una cesión más, ¿no? Eso parece que es una información buena y que está produciendo ya algunos efectos en aquel ecosistema. Jordi Cañas. Mira, yo es que hay temas que yo de verdad, a mí me cuesta mucho. Yo lo de Celaá, a mí me parece de las cosas más delirantes que he visto en política. O sea, que alguien hable de una cosa científica, cuando acaba de hablar de unas bombas, donde se piensa que las bombitas van haciendo eses, buscando al malo, o sea, hablar de rigor y de ciencia es un poco duro. Pero a ver, el tema de los libros de texto. No hay país en el mundo, país normal me refiero, democrático, por supuesto, que no controle el contenido de los libros de texto sobre los cuales se forma una parte relevante de su población, que son los niños que están en la escolarización obligatoria. O sea, ninguno. No hay país que no controle los contenidos de los libros de texto de la escuela. Ninguno. Aquí no solo no se controla, sino que se permite que comunidades autónomas utilicen esos libros para ir en contra de la nación y del Estado. Pero no de ahora, desde que les dan las transferencias. Y viene esta señora y tiene la desfachatez de decir que un informe elaborado no por una asociación de profesores ni una asociación de padres en defensa de la educación pública, no, por la Alta Inspección del Estado, como su nombre indica, sirve para hacer una alta inspección de las competencias del Estado, entre las cuales está la educación, pues resulta que dice que eso no tiene rigor, atención, que es científico y que en este país no existe la censura previa. Es como si aquí ahora yo imagínate que llevamos un informe redactado por la Alta Inspección Sanitaria donde dice que en un hospital se está prescribiendo al revés, ¿no? Y te están dando medicación mala voluntariamente y te están dando, pues en vez de tomarte 2 pastillas, 14 para envenenarte. Entonces vamos y le decimos a la ministra de Sanidad, oiga, mire, que es que están dando unos protocolos. Y dice, perdone, aquí la censura previa no existe. Cuando se muere la gente, va usted. Digo, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que la educación la gente no se muere, la gente la adoctrinan. Y como llevan 40 años adoctrinando, cuando desde aquí en Madrid, algunos, no desde luego en esta mesa, pero algunos, yo vengo hoy de una presentación de un libro de una gran periodista de la vanguardia en Blanquerna. Claro, estaban explicando lo que pasaba en Cataluña y yo estaba pensando, como en Madrid tenga que saber lo que pasa en Cataluña, ¿cómo se está explicando esto aquí? No me extraña que no se entienda nunca nada. No me extraña que los problemas se cronifiquen, porque cuando no se explica la verdad, es imposible que nadie sea consciente de lo que sucede. Claro, cuando Celaá dice, no, pero es censura previa, pero si llevamos años denunciando, si yo a usted le tengo un libro de texto
que se usa en unas escuelas públicas en Cataluña, que de momento es una parte del Estado, donde se miente flagrantemente, donde se manipula la historia, se manipula la geografía, se obvia la estructura del Estado, se obvia el conocimiento de cómo funciona nuestra nación. Cuando todos ellos ¿Pero qué científico? Oiga, lo que usted tiene que decir es cuándo va a evitar que los alumnos catalanes dejen de estar adoctrinados. Porque, ¿sabe lo que pasa? Los niños no tienen la culpa de que ustedes no hagan su trabajo. Los niños no tienen la culpa de que ustedes renuncien a aplicar la ley. Y los niños no tienen la culpa de que ustedes paguen peajes políticos a aquellos que buscan destruir desde la educación este país, y con ellos el conocimiento y la formación de sus ciudadanos. Jordi, extendamos el discurso a la Comunidad Valenciana y a Baleares, porque para ellos somos la Cataluña, somos la Cataluña del Sur, sí, pero es que el proyecto separatista pasa por aglutinar a la Comunidad Valenciana y a Baleares, y eso lo dijo Tardá, lo ha dicho por activa y por pasiva, y la última vez en los desayunos de la televisión pública de todos los españoles, antes de que fuera de Podemos y de Pedro Sánchez. Libros donde, desde que gobierna el Partido Popular, desde que yo iba a COU, en mi libro de COU, en un colegio, no hace tanto en un colegio privado. Bueno, de eso no hace tanto. Muy bien, muy buen apunte. Y se nota además. Claro. Ya se hablaba de los paísos catalans. Y el mío. Se hablaba de los países catalans, se hablaba de la Corona de Aragón de una manera totalmente, se sigue haciendo de una manera totalmente vergonzosa. Sí, sí, pero ellos lo cuentan a su modo. Y otro de los grandes problemas es, y porque las transferencias educativas están, las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, cómo mandan autárquicamente los sindicatos de la izquierda nacionalistas, donde deciden cómo se tienen que hacer las cosas y cómo instruyen a los niños y cómo se utiliza el dinero de la cultura, y esto es una cosa que ha aprendido muy bien la izquierda, para los momentos de asueto, de ocio, ¿no? Los festivales, los conciertos independentistas, los grupos musicales, todo esto que se hace siempre y según ellos en pro de la cultura, ¿no? Ellos siempre cuidan la cultura. Pero es que antes, en la intervención anterior, has dicho una cosa, yo estoy de acuerdo con todo, menos con una sola cosa, y lo ha dicho Jorge también, Pedro Sánchez no está secuestrado. Pedro Sánchez en 2016 cedió senadores de su propio partido para que Convergencia, la extinta, rebautizada Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana, tuvieran grupo propio. Es que el proyecto del Partido Socialista desde la transición siempre ha sido nacionalista. Han vivido clientelarmente, sus familias viven clientelarmente del nacionalismo. Tenemos un ministro de Exteriores que daba mítines no sé, abanderando o encabezando las manifestaciones como aquella tan mayoritaria del 8 de octubre, que a mí me daría ahora mismo vergüenza, de sociedad civil catalana. Me parece que utilizó a sociedad civil catalana, o sociedad civil catalana no estuvo muy despierta para ver que en ocasiones sirve de refrigerador para mantener a políticos que están calentando el banquillo para legitimarse. Cristina, porque este señor hace el discurso supranacional de la Europa de las regiones, pero va por ahí hablando en su nombre, aunque vaya en calidad y con el dinero público de todos los españoles como representando al Reino de España, diciendo que Cataluña es una nación. Cristina, te tengo que cortar porque tenemos una última hora además que está dando el periódico El País, que no es precisamente sospechoso de ser hostil a Pedro Sánchez. Si lo era, saben ustedes, hasta que Pedro Sánchez se hizo con las riendas del país. A partir de ese momento, pues el diario El País ha sido más bien suavecito con el presidente. Bueno, pues es El País el que nos ofrece una última hora al respecto del caso Sánchez. Ya saben ustedes, la tesis doctoral que se supone había fusilado el presidente, aunque según Moncloa solo fue el 0,96 y según el software, la empresa que patrocina el software contra los plagios, es el 21%. Es decir, 1 de cada 5 palabras habría sido fusilada por el presidente. Bueno, esa última hora, ¿en qué consiste? Pues resulta que el libro que escribieron, se supone, a la limón Pedro Sánchez y Carlos Ocaña, y que se publicó posteriormente a la tesis de Pedro Sánchez, en ese libro se han descubierto nuevos plagios. Nuevos plagios, en este caso, ya ni siquiera de un tercer libro, ya ni siquiera de otras tesis doctorales, ya ni siquiera de un artículo científico, sino del discurso de un diplomático español.
alguien obtuvo ese discurso y se dedicaron tanto Carlos Ocaña como el presidente del gobierno a fusilarlo. Señor Ariza, ¿qué le parece a usted esto? Pues que el doctor Sánchez tiene un problema, ¿eh? Y además cuando eso lo publica el diario El País, pues tiene un doble problema. Porque claro, es que es su órgano de expresión. Entonces, la cosa parece que va en serio. Es un órgano vital, además. Además, estamos en un momento muy interesante. No sé si un poco, seguro que ustedes han reparado en ello, pero bueno, el último objetivo parece de las balas es la ministra de Justicia. La ministra de Justicia, que es la persona que ha colocado Baltasar Garzón en el gobierno. Claro, a partir de que se abre la veda contra el rey emérito Juan Carlos I, yo creo que hay una decisión por parte de lo que es el Estado, el corazón del Estado, de proteger a Juan Carlos. Y de hecho eso se manifiesta en que efectivamente se impiden las comisiones de investigación, hay una posición institucional generalizada, que por cierto yo comparto, de decir, oye, vamos a dejarnos de tonterías en un momento además especialmente delicado, porque poner al rey Juan Carlos en determinadas situaciones es poner a todo el Estado español. Poner a la corona. Entonces, bueno, eso ocurre, pero parece que se toma buena nota de quién ha partido la idea de ir a por el rey Juan Carlos. Y es evidente que esa idea que materializa la gente de Villarejo o las informaciones de las que disponía Villarejo, pues han tenido algunos coautores. Uno de ellos, sin duda alguna, el exjuez prevaricador Baltasar Garzón, que probablemente es uno de los elementos más peligrosos, más destructivos, más desestabilizador. Sí, que tiene en este momento la sociedad española, ¿no? Gracias a Dios ya no es juez, pero sin embargo, fíjense que ya se ha hecho con un despacho de abogados que tiene enorme presencia en torno siempre a la Audiencia Nacional. En este momento es el abogado defensor de Enrique García Castaño, el otro policía, digamos, que está involucrado en esa operación contra el comisario Villarejo. Y bueno, y no hay que olvidar que Margarita Robles, la ministra de Defensa, fue la que preparó el famoso informe contra Garzón, que acabó con la vida judicial de Garzón, y que Margarita Robles es la actual jefa del Centro Nacional de Inteligencia. Y el Centro Nacional de Inteligencia, que dirige yo creo que muy atinadamente el general Sanz Roldán, ha tenido muy claro desde el principio cuál era su función en el tema de la estabilidad de las instituciones del Estado. Bueno, en este momento la pugna entre Margarita Robles, lo que significa el Centro Nacional de Inteligencia, y el entorno de la ministra de Justicia, que no es más que un eslabón del propio Baltasar Garzón y de todo su entorno, que por cierto acaba de montar lo de la justicia universal, porque si no tenía el doctor Sánchez problemas le puede generar más, porque acabaremos aquí encausando al líder de China, al líder de Colombia, al de Rusia, en fin, pues una cosa... El de Venezuela no te preocupes. Menos a ese podemos encausar a todos, ¿no? Bueno, en este momento yo creo que el asunto más importante que se está cociendo es esa pugna que puede acabar en este momento, y según publicaba hoy el Confidencial, demostrando que Baltasar Garzón cobró muchísimo dinero de Villarejo y por tanto puede estar en este momento Baltasar Garzón y su entorno en el momento más delicado de su vida ya exjudicial. Sí. Y ese es un asunto relevantísimo. Es desde luego muy interesante. Os voy a dar la palabra enseguida, pero me gustaría que viéramos el rifirrafe parlamentario que ha mantenido María Jesús Moro, que es diputada del Partido Popular, precisamente con la ministra Dolores Delgado, con la ministra de Justicia, a tenor de la controversia con Garzón, con el juez Garzón, el ex juez Garzón, que decía la diputada popular que era en realidad él el que estaba diseñando la estructura política judicial del Estado con Pedro Sánchez. No hay que elegir a aquellos que a uno le sacan fotografías en cacerías, o con quienes se reúnen en secreto, o con quienes comparten dudosos eventos. Señoría, España no se merece una ministra de Justicia a la que no le importa la justicia. Una ministra que parece la mano visible de una sombra que planea en el Ministerio de Justicia, esa sombra que coloca sus peones, que con atrevimiento da instrucciones desde las tribunas de prensa, que parece que ha venido más a dar cauce a vendetas que a ejecutar
políticas para mejorar la justicia. Este Gobierno lo que va a hacer es buscar el consenso para recuperar una herramienta fundamental para la cooperación judicial internacional, para que no haya espacios de impunidad frente a genocidas, narcotraficantes o terroristas, que estos señores del Partido Popular es lo que ustedes en el año 2014 arrastraron. Muchas gracias. Ahí viene la ministra, con ese poncho azul. Pobrecilla, muy enfadada. Es solo una de las sucesoras de Cristina Kirchner. Es decir, tienen que sacar a Garzón siempre con su amiga Cristina Kirchner, que por cierto me parece que no sé si ha entrado en prisión o está a punto de hacerlo, ¿no? Es que Garzón realmente es que ha pisado todos los charcos y ha corrompido a muchísima gente en el entorno de la justicia, de la Audiencia Nacional. Y bueno, el problema es que hay gente extraordinariamente informada, bien informada y poderosa que ha decidido que ya está bien, es decir, que se han pasado de la raya. Entonces yo creo que Garzón y sus compinches, entre ellos la ministra de Justicia, esta chica, yo creo que han superado ya todos los límites. Y me da la sensación de que están en la recta final. Yo tengo mucha confianza en que lo estén porque quienes van a por ellos no son los del PP, sino los propios del Partido Socialista, que son mucho más eficaces. Jorge Campos, ¿querías apuntar algo sobre Alberto Garzón? Sobre Baltasar. Sobre Baltasar Garzón. Pues mira, Baltasar Garzón, que hay que recordar que es exjuez, porque es que aún siguen titulándose en algún sitio, en algunos medios como juez y tal. Es un exjuez inhabilitado por prevaricador. Sabéis que montó un partido político que se llamaba Actúa, aquí, a nivel nacional y de Madrid. Bueno, pues este señor está, desde que nosotros registramos Actúa Baleares, en Baleares el pasado mes de febrero, enviándonos a sus abogados cada 15 días diciendo que nos van a demandar, que dejemos de utilizarlo, que no utilicemos la marca. Bueno, ese es el estilo del Far West que utiliza Baltasar Garzón, y que sigue empeñado en estar presente en todos los chanchullos políticos y siempre está en todas las salsas de todas las corruptelas, como bien decía Julio Ariza. Antonio. Yo quería volver sobre el tema de Garzón. Yo creo que ya se ha dicho suficiente, salvo que queráis... Sí, no, esto era un inciso por la última hora de Pedro Sánchez y su nueva... Era un obiterdista, ¿no? Exactamente. A mí me gustaría no olvidar que le han hecho a usted una entrevista en el diario El Mundo. Bueno, pues, no lo digo porque... Muchas gracias por la cita. Me gustaría mucho. Voy a seguir con la autocita, que no lo autoplagio, pero sí me han hecho esta tarde una entrevista en El Mundo que saldrá publicada mañana, una información sobre el tema de la alta inspección. A ver, lo avisamos para que El Mundo también ponga más papel en los kioscos mañana. Sí, bueno, yo creo que se va a desbordar todo esto mañana. Decíamos antes, lo que está en juego aquí, decíamos, el control sobre los libros en España. El control de los libros en España existe. Lo que ocurre es que existe a posteriori, no existe un control a priori. Y así está regulada la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica de Educación, que por cierto el PP no modificó. El PP no modificó esa norma en la ley del 13, la ley Wert. Esto no lo modificó y sigue ahí vigente en el apartado segundo de la disposición adicional cuarta. Ese control es a posteriori y no es un control a priori. El control a priori, a mí me parece que tal y como está la situación en España, es casi obligado, porque efectivamente el problema que tenemos en España es que no tenemos un proyecto nacional de educación. Pero cuidado, cuando se decía anteriormente, y decía Esperanza Aguirre, es que hay que recentralizar competencias en materia de educación. Yo no estoy de acuerdo. Con la ley actualmente vigente, que es la Ley Orgánica de Educación, si se ejerciesen las competencias que se le reconocen al Estado en el artículo 6 bis de esa ley, sería suficiente. Es que siempre estamos diciendo, no, hay que aprobar una nueva ley. No. Si lo que hay que hacer es que se cumplan las leyes que existen a día de hoy. Sentencias. Y las sentencias, efectivamente. Por cierto, las sentencias que han sido provocadas siempre por padres y por asociaciones de padres, etcétera, etcétera, pero nunca por los partidos políticos. Porque quien ha defendido la libertad aquí ha sido la sociedad civil, no los partidos políticos. Por lo tanto, esas sentencias y esos pleitos han llegado a los tribunales como consecuencia de la actuación de los padres. Y decíamos, lo que hay que hacer es ejercer, que haya voluntad política de cumplir las competencias en materia educativa. ¿Qué problemas plantea el control previo? Lo que existe en España es un control posterior a través de lo que se llama una homologación. Entonces se presentan los libros de texto y efectivamente la alta inspección, que por otra parte no está dotada de medios materiales ni personales suficientes para ejercer con un mínimo de calidad
su actividad y cuando la ejerce, pues ya estamos viendo lo que ocurre, que no se le hace ni caso, pero cuidado, no le hace ni caso la señora Celaá y no le hizo ni caso el ministro anterior, el señor Méndez de Vigo, que dijo además en sede parlamentaria que en Cataluña no había adoctrinamiento. Sí, pero Antonio, no solo el gobierno no le hace ni caso, sino el propio gobierno refuta las tesis de sus propios empleados públicos, diciendo que no es un texto riguroso. Está insultando a sus propios trabajadores. Es que me parece terrible. Me parece tremendo, o sea, es tremendo. Porque además hay que recordar que las competencias son irrenunciables y cuando no se ejercen las competencias propias tendría que haber una responsabilidad política y una responsabilidad jurídica. Como se hace en el terreno económico. Como se hace en el terreno económico. Sí, que tienes razón, es que has puesto el dedo en la llaga en un tema fundamental, porque siempre estamos diciendo que para solucionar problemas hay que tomar unas decisiones muy serias. Y yo siempre digo, mira, que a lo mejor hay que tomarlas, pero ¿podemos intentar aplicar la ley? Claro. Pero si no, mira, si hay consejeros de educación que no cumplen sentencias judiciales y desde Fiscalía no se les insta una denuncia por prevaricación. Oye, están prevaricando, hay sentencias judiciales que deben ser cumplidas. La alta inspección del Estado, como tú bien dices, es un análisis ex post, pero aunque sea ex post, lo que no puede ser es que tú digas que tú no puedes obligar a una comunidad autónoma que tiene una competencia cedida a que se ajuste al marco legal. Oye, es que... Entonces, claro, la sensación es que los ciudadanos de Cataluña, o de Baleares, o de Valencia, o del País Vasco, o de Navarra, ahora ya, se sienten desamparados. Porque dices, entonces, vamos a ver, si la ministra de Cultura y de Educación y Cultura tiene como una de sus funciones coordinar la educación en toda España, evitar que haya abusos... Si esa es su función y dice que no la cumple, la pregunta es, ¿por qué no se va usted a su casa? ¿Usted qué hace si no? O sea, si usted se niega a aplicar sus competencias, ¿me puede usted decir por qué le tenemos que pagar la nómina? Váyase a su casa. Pero no con este gobierno. En materia educativa han sido todos los gobiernos. Me gustaría hacer 3 apuntes sobre este asunto de la educación. Solamente recordar que, en fin, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha estado intervenida en virtud del artículo 155 y no se ha hecho nada. Es decir, se perdió en educación, en concreto en educación me refiero, ¿no? En el área de educación ahí hubo una oportunidad, pues por lo menos de poner algo de orden. Nos acordamos de la casilla, de la famosa casilla de Méndez de Vigo. Y también de cómo se pedían informes, cómo nos anunciaban en una rueda de prensa al Consejo de Ministros, por ejemplo, que se iba a pedir un informe a la Inspección del Estado precisamente sobre la situación en algunos colegios por algunos problemas que había habido y nunca más se supo. Es decir, no se supo absolutamente nada de esos informes ni de las medidas correspondientes. Es decir, ahí se perdió una oportunidad y ahí se vio claramente que es que el gobierno de la nación, pero me da igual, el Partido Popular o el Partido Socialista, que son los dos que han estado gobernando, no tienen ninguna intención de meter mano a la educación en Cataluña, al menos hasta ahora, porque por lo que estamos escuchando a Pablo Casado en su discurso actual, sí que quiere por lo menos enderezar la situación, al menos de palabra. Vamos a ver. Si no está generando demasiada hemeroteca como para luego no poder. A ver si cuando llegue la hora de la verdad, pues se convierte en realidad lo que está planteando el Partido Popular. Pero luego también no me gustaría dejar pasar la oportunidad, porque hemos visto esta noticia que avanzabas del Diario del País. Hombre, a mí me gustaría dar la bienvenida al Diario del País, que lleva una semana ninguneando la investigación de ABC, por ejemplo, sobre todo de ABC, y la de OK Diario, despreciando absolutamente esas noticias sobre los plagios que hemos desvelado, que hemos publicado en la tesis de Pedro Sánchez, y que ahora, de pronto, una semana después, se apunta a la investigación. Bienvenido sea, por supuesto, pero me parece en realidad un hecho muy grave que se estén descubriendo nuevos plagios también, en este caso, en el libro que publicó con Ocaña. Y ya por último, una cosilla solo. Esta mañana en los pasillos del Congreso de los Diputados se hablaba también bastante de la ministra de Justicia y desde luego es que hay preocupación. Es decir, en 100 días, y es que esto es insólito, han dimitido 2 ministros de aquel gobierno bonito, de una operación de marketing que les había quedado preciosa la foto. 2 ministros en 100 días. La de defensa deslegitimada y la de... Como caiga la tercera, y desde luego no sería nada raro, porque las informaciones están empezando a salir ahora, y pueden aparecer muchas más y mucho más graves que pueden comprometer a la ministra de Justicia. Este gobierno no resiste 3 dimisiones en 3-4 meses. No hay quien lo resista eso. Mariano, en primer lugar, enhorabuena, porque el Diario ABC ha sido, junto con OK Diario, los 2 periódicos que han destapado este caso de los fusilamientos, como se dice vulgarmente, de Pedro Sánchez. ¿Crees
que a tenor de las informaciones que está publicando en estos momentos, a las 12 menos cuarto de la noche, el diario El País, podría llegar a desestabilizar al gobierno? Es decir, ¿puede caer Pedro Sánchez? A ver, yo creo que Pedro Sánchez está agarrado al sillón de la Moncloa, no se va a soltar así como así. Es decir, yo creo que ahora mismo no va a ceder, pero las informaciones están yendo a más. Es decir, a veces estamos publicando más información, más datos de plagios todos los días. Mariano, ahora perdona, se suma también ¿es verdad El País. que si se demuestra que ha plagiado más del 20%, estamos hablando de un delito, de un posible delito? Bueno, eso habría que verlo si es delito o no, pero desde luego plagio es. Plagio es. Delito sí que es que otro te haga la tesis. Que otro te haga la tesis sí que es delito. Estamos hablando oficial, pero una tesis es una cosa exactamente, que no es un máster. Pero es que además te compete para ser profesor. Es de una responsabilidad, política. Eso sí es un ilícito penal. De una responsabilidad, eso sí es un ilícito. Una responsabilidad política que él mismo se puso el listón. Si es que lo hemos escuchado en la moción de censura del 1 de junio cuando dijo que en otros países como Alemania la gente dimitía por la tesis, por plagiar la tesis. Es decir, algo que ha hecho él en su tesis. Es decir, él se ha puesto el listón y él se ha puesto su responsabilidad. No le queda otra que asumirla. Es su camino, pero yo no le veo ahora mismo a Sánchez, por lo que estamos conociendo, le estamos viendo todos los días cómo se comporta, que vaya a presentar. A la universidad retirándole el doctorado, porque eso sí sería letal. A mí eso es se me que la universidad está obligada a actuar. Sería la salida lógica, por lo menos que se abría una investigación. Decía Mariano Calleja que durante la aplicación del artículo 155 el Gobierno de España no introdujo modificación alguna en la educación catalana. Permitió, toleró, algunos dicen que incluso amparó el adoctrinamiento en Cataluña. Lo mismo ocurrió con la televisión pública catalana. Dicen que fue el Partido Socialista el que frenó al gobierno para que no interviniera TV3. Sea como fuere, la televisión pública catalana sigue procurando degradar, desprestigiar la imagen de España, la imagen de todo cuanto huela a España. En este caso, uno de los iconos que en el imaginario nacionalista representa más y mejor, o más y peor, tratándose de quiénes son, la imagen de España, que es la Guardia Civil. Es un vídeo, es un extracto muy cortito de un programa de humor. Saben ustedes que hay muchas veces que por medio del humor se lanzan de manera subliminal, algunas veces muy explícito, como es el caso, mensajes políticos que precisamente con la excusa del humor no pasarían el filtro de cualquier programa informativo. Bueno, pues vean el siguiente vídeo. Está en catalán, pero yo creo que lo van a entender muy bien. El siguiente vídeo de los últimos días, hace apenas 4 días, que se emitió en TV3. Anem per feina i parlem del temps. El territori català es troba ara mateix sota els efectes del que es coneix com la tardor calenta, un fenomen que està donant lloc a noves migracions animals, concretament la d'uns ocells provinents de la meseta central. El picoletus ibéricus. Que se llama el picoletus ibéricus. Més coneguda com a piolín. Más conocida como piolín. Plumatge verd constitucional. Con su plumaje verde constitucional. La Marta d'Arenys de Mar ens ha enviat aquestes imatges d'un niu de piolins en un campanar de Nos han enviado imágenes de un nido de piolines en un campanar. Recordin que, si en troben algun, no els donin de menjar croquetes. Si se encuentran con ellos, no les den de comer ni les digan que quieren votar. Si no escarmenta, tindran una tardor calenta. Bueno, ya han visto ustedes. Además, no sé si se han fijado que los picoletos ibéricus, que es como les llama a la Guardia Civil, decían, cuando estaban subidos en esa iglesia catalana, decían arriba España. Que saben ustedes perfectamente cuál es el origen y el significado de ese grito. Rafa, ¿un país que soporta esto? ¿Esto? No solo lo soporta, es que quizá no merece que siga existiendo, ¿no? Es decir, lo financia. 300 millones de euros para pagar a estos capullos, porque no tienen otro nombre, es decir, ni tienen puñetera gracia, además están generando un odio y un daño es una cosa, es decir, y que aquí no haya alguien con un par de narices que diga, hasta aquí hemos llegado, señores, esto queda cerradito, ¿ya quieren ustedes una tele? Pues nada, Òmnium Cultural, donativos de los que se sientan independentistas y que monten su tele. ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo se puede aceptar esto? ¿Qué país tenemos? ¿Qué gobernantes tenemos? Es un programa semanal, dirigido por un señor que además tiene un programa diario, que se ha llevado decenas de millones de euros de TV3. Toni Soler. Que en uno de los últimos gags más conocidos le dijo, era sobre Inés Arrimadas, que decía cómo podía estar despierta a esas horas siendo andaluza, ¿no?
Mira, voy a intentar ser muy Esto en Europa, muy plástico, esto muy plástico. ocurre en Francia o en Alemania. Voy a ser muy plástico. Esto es xenofobia pura. Si uno tiene un taco de oro, puede hacer joyas. Si uno tiene un taco de mierda, lo que hace es mierda. Pues estos hacen mierda. Jorge, te voy a dar nosotros. Sí, y es muy cara, ¿no? Llamamos Una mierda muy cara. Claro. Pero básicamente hay que decírselo. Es decir, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que la desfachada... Esto es un bueno, mira, yo de verdad, yo sé que a veces no se lee bien desde el resto de España, pero los que vivimos allí nos alegramos de que esto por fin sea una noticia cotidiana, de que se sepa realmente lo que pasa allí, de que sepan que se gastan 300 millones de euros al año, de que se sepa que hay gente que se dedica a hacer odio desde los medios de comunicación públicos. Y yo simplemente después lo que pido es que, sabiéndose eso ya, es cada día más injustificable que se permita. Claro. ¿No? Vamos a ir a publicidad, la última publicidad, y volvemos. Le doy la palabra inmediatamente a Jorge Campos porque quiere hablar de un adoctrinamiento que en este caso se está produciendo también en Baleares. Nos quiere hablar del caso Balear, que también está muy relacionado con esa mierda que ha dicho Jordi Cañas. Publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Bueno, pues ya han visto, nos decía Jordi Cañas, apuntaba muy hábilmente que el responsable de este vídeo es Toni Soler, que es un guionista y además presentador de una suerte de informativo en clave irónica, que a través o con la excusa del humor pues suele saturar de mensajes políticos, todos en clave separatista, a su audiencia. Además es un señor que lleva facturando desde su productora a la televisión pública catalana decenas de millones de euros. Es un de estos separatistas opulentos, de esos oprimidos que ellos dicen. Bueno, pues este señor es uno de ellos. Jorge Campos, ¿querías hacer alguna puntualización y también, gestiónate el tiempo porque vas a tener 4 minutos, hablar del adoctrinamiento educativo que también se está produciendo en Baleares? Sí, efectivamente. Y empiezo por el final. El informe que se ha publicado del Ministerio de Educación, que refleja lo que ya hace muchos años que venimos denunciando, es exactamente igual que lo que pasa en Baleares. Se podría aplicar exactamente igual. De hecho, los libros que aparecen en ese informe son los que se entregan a los colegios o que los colegios adquieren y son los que utilizan para estudiar los alumnos de Baleares. En Baleares se cogen los contenidos de Cataluña y se estudian en Baleares. Eso de la corona catalana aragonesa, los países catalanes y demás, ejercicios para desarrollar en clase sobre manifestaciones independentistas en Cataluña, los gags y sketches de la TV3, incluso las agendas escolares como esta que vemos aquí, que se han retirado, la ha retirado el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, la está dando el Gobierno balear, con una Consejería de Educación en manos del Partido Socialista. O sea, no hace falta que gobiernen los nacionalistas. Y aquí quería venir. Hace más de 20 años que venimos denunciando en Baleares estos temas de adoctrinamiento. Se han presentado, mire, solo en la legislatura la última legislatura del Partido Popular, que gobernaba, era el presidente José Ramón Bauzá, presentamos 2.200 quejas y reclamaciones por imposición del catalán y por adoctrinamiento. Las de adoctrinamiento eran en torno a 700, pero es que en la anterior legislatura iban casi 1.000. Es decir, hay familias que han ido reclamando, y lo hacíamos a través del Círculo Balear, han ido reclamando y presentabas la reclamación a la Consejería de Educación. Da igual que estuviera el Partido Popular o estuviera el Partido Socialista, nadie contesta. Te ibas a la alta inspección, gobernando Rajoy, nadie contesta. Que te volvieras a tu comunidad. Tenías que volver a la Consejería de Educación y te decían nada. Y el pobre hombre, pobre madre que tenía a su hijo escolarizado, tenía que aguantar encima que los profesores se metieran con los niños, porque no aceptaban el libro de adoctrinamiento pancatalanista en Baleares, donde nunca han gobernado los nacionalistas. Por eso decía que no seamos ingenuos. Hay que devolver la competencia de educación, pero no solo por el tema lingüístico, sino porque ya hemos visto que no se trata de aplicar la ley. Porque ¿quién va a aplicar la ley? ¿El Partido Popular? ¿El Partido Socialista? ¿Quién? ¿Qué gobiernos? ¿Qué partidos? ¿Ciudadanos? Sí. Pues no lo sé, pues no me lo creo. No me lo creo porque allí donde han estado, donde han tenido ocasión de gobernar, o ahora cuando gobernaban apoyando a Mariano Rajoy, Ciudadanos no hizo absolutamente nada. Ciudadanos no hizo apoyó, perdona, Cristina, no hizo absolutamente nada. Nada de nada. Entonces, ¿qué nos queda? Pues al menos devolver la competencia de educación. Estamos hablando de la educación, el futuro del país. Con lo cual, solo nos queda
devolver la competencia. A mí que salga ahora Pablo Casado y diga que hay que plantearse la devolución de la competencia de educación. Mira, oye, lo primero que podrías hacer es llamar al señor Feijóo en Galicia y que deje escolarizar en español, que gobernéis con mayoría absoluta. O vete a hablar con el PP de Baleares, que son, por cierto, los que han aprobado todas las leyes que permiten esto, porque el Partido Socialista no ha aprobado nada, ya lo había aprobado el Partido Popular. Pues dígale algo, señor Casado, a los señores del Partido Popular de allí. Con lo cual no me lo creo, con lo cual lo centralizamos en el Gobierno de Estado, y aún así lo tendremos difícil, y dejamos que en las autonomías haya competencia política para aprobar currículums escolares donde se aprueben estos libros, que ahí está el problema, y por eso no revisa la alta inspección, porque el currículum escolar y el libro está revisado en la comunidad autónoma. Pero eso es una competencia estatal. Eso es una competencia que no la recoge nadie, no la van a hacer caso. No seamos ingenuos. Los que vivimos en no me vais ahora a un debate porque estamos fuera de tiempo. Sabemos perfectamente lo que pasa, con lo cual o aceptamos que tenemos que aplicar una solución drástica, o esto se nos va, y se nos va en Baleares, en Valencia, en Galicia, en el País Vasco, en Nos Navarra, quedamos con ese mensaje. O aceptamos que hay que implementar una solución drástica, o se nos va el país de entre las manos. Jorge Campos, mil gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Mariano Calleja, ha sido un placer. Igualmente, gracias. Antonio, un placer. Montesquieu ha muerto, doblemente. Montesquieu ha muerto. Jordi Cañas, un placer, mil gracias. Cristina Seguí, un placer. Realmente. Don Julio Ariza, muchas gracias por venir. Gracias por permitirme participar en esta maravillosa tertulia. Solo faltaría. Muchas gracias. Y espero que ustedes se hayan divertido, que hayan aprendido, que se hayan informado y que se hayan entretenido, que al fin y al cabo son las patas del periodismo, todas esas. Les vemos mañana.